Saludo a todos los panelistas, grandes expertos y amigos. Y bueno, pues creo que esto se va a poner muy interesante. Hay temas, bueno, hay un tema a partir del cual se van a ver muchos aspectos muy interesantes para todas las empresas, para todos los contribuyentes. Bueno, vamos a dividir el tema de hoy. Vamos a recordar cancelación de certificado de sello digital por error en los timbrados. Y vamos a dividir el tema en 5 aspectos. En cada uno de estos aspectos, van interviniendo dos de nuestros panelistas, ¿sí? El primero va a tratar acerca de los aspectos legales, la vigilancia profunda, qué es, qué importancia hay que darle. El segundo, lo adelanto un poquito, va relativo a lo que es la informática, errores de timbrado, fechas, importe, etcétera. El tercer aspecto es a lo fiscal, vamos a analizar los supuestos del 17H, y vamos a ir conectando el 17H y el BIS para ver cómo se relacionan con este tema. El cuarto, vamos a ver el tema de la defensa, cómo reactivar los sellos cuando ya se cayó en esta situación. Y como último y quinto subtema, lo que son las medidas preventivas para no caer en estos supuestos, que los que ya les ha tocado, pues es algo que representa una complejidad para las empresas. El primer tema, sin mayor preámbulo, el aspecto legal, vigilancia profunda y la importancia que hay que darle. Lo van a abordar Félix y Víctor. Ahora sí que adelanto quienes van a iniciar hablando de este tema. Y pues sin mayor preámbulo les cedo la palabra. Félix, Víctor, no sé quién quiere comenzar con el tema legal de lo que es vigilancia profunda, qué es, la importancia que hay que darle y cómo se relaciona con este tema. Bueno, si me lo permiten, me gustaría empezar con ese tema particularmente. Y el tema de vigilancia profunda, déjame también darles un preámbulo. Estuve yo involucrado en ese tema hace ya como 10 años, no, más 14 años, cuando trabajaba en el SAT precisamente. Una de las labores que yo realizaba precisamente era el análisis de la información de los contribuyentes para detectar esas incongruencias entre lo declarado. Originalmente nada más eran las declaraciones lo que tomábamos en cuenta, informativas, anuales, pagos provisionales, y de ahí sacamos cruces, no tomamos en cuenta los comprobantes porque hace 14 años el CFDI no estaba todavía vigente, era el CFD, y no teníamos honestamente las herramientas dentro del SAT como para estar ahora sí que explotando la información de los XML del CFD para poder hacer cruces de información. Esta vigilancia profunda la realiza la Administración de Servicios al Contribuyente, y se hace el análisis de toda esta información. Actualmente ya lo hacen. Anteriormente el cruce de información era casi manual, era estar abriendo declaraciones, sacando datos importantes de la declaración, algunos rubros, y luego estar haciendo cruces con otras declaraciones del contribuyente del mismo ejercicio, y hacemos esta revisión de 3 ejercicios consecutivos. Actualmente ya esa vigilancia profunda pues ya se hace un poco más tecnológica, y obviamente la base de todas estas vigilancias vienen siendo los comprobantes fiscales digitales, y como lo he mencionado en otros temas, el comprobante fiscal es la raíz de toda la fiscalización actualmente del SAT. Es el origen de las cartas de invitación, de la suspensión de sellos digitales, la precarga de las declaraciones provisionales y anuales, de pagos definitivos, la del IVA, que al día de hoy es todo un tema que no les cuadra a los contribuyentes. Entonces, la raíz principalmente es nuestro comprobante fiscal, y lamentablemente uno de los principales problemas es de que los contribuyentes realmente no sabemos emitir comprobantes fiscales digitales. Carecemos realmente del conocimiento complejo de lo que son los comprobantes fiscales digitales, de su obligación de emitirlos, en fin. De muchas cuestiones. No nada más se trata de emitir el comprobante fiscal, porque mucha gente cree que es timbrar y listo, pero no. Tiene que ver muchos detalles, por ejemplo, el comprobante de pagos, ¿cómo se llama? El comprobante de ingresos, la fecha de emisión, el método de pago, la forma de pago. Todos estos elementos del comprobante tienen su fundamento legal y nos dice claramente en cada una de las leyes fiscales cómo se debe de cumplir ese requisito. Ayer precisamente tenía un curso, y una persona me preguntó, estamos hablando del comprobante de pagos, y entonces de repente también hay elementos que la guía del SAT en el tema del llenado del comprobante nos desinforma, ¿de acuerdo? O sea, lamentablemente la guía del SAT en algunos rubros está mal, ahora sí señalando errores que nos invita a cometer esos errores. Por ejemplo, un tema es sobre el pago con cheque. Dice, si tú cobras con un cheque,
tú tienes que emitir el comprobante de pago indicando la fecha en que recibiste el cheque, sin importar que el cheque quede cobrado al día siguiente en caso de que el cheque sea de un banco diferente. Eso obviamente está mal porque si nos remitimos a la ley del IVA, en la ley del IVA dice que cuando tú pones con cheque, se va a considerar que el valor de los actos y el impuesto trasladado fueron cobrados hasta que el cheque esté cobrado. Entonces, vamos a suponer que en este caso yo recibo un cheque el último día de julio. Entonces, según la guía, yo tengo que hacer mi comprobante de pagos indicando que cobré el 31 de julio. Pero si el cheque quedó cobrado el 1 de agosto, entonces, para efectos del IVA, yo trasladé el IVA el 1 de agosto. Entonces, el comprobante dice que fue el 31 de julio, perdón, y la ley del IVA dice que fue el 1 de agosto. ¿Cuándo trasladas tú el IVA? Pues yo lo trasladaría hasta agosto, porque hasta agosto fue cuando cobré el cheque. Sin embargo, en tu declaración prellenada, pues va a haber una discrepancia, porque hablando del IVA, pues ese IVA va a quedar precargado en el mes de julio, cuando tú fiscalmente y en tus papeles de trabajo y con fundamento en la ley del IVA, tú lo trasladaste hasta agosto. Entonces el SAT de ahí va a originar una discrepancia. Primero, puede ser una simple carta de invitación, puede llegar al tema de la cancelación de sellos digitales, que es el tema del día de hoy, pero también esto, en caso de que no te llegue una carta de invitación, en caso de que no te suspendan sellos digitales, que eso ya son palabras mayores, puede ser que te llegue una invitación precisamente por una vigilancia profunda, porque los analistas dentro del SAT, los funcionarios, detectaron inconsistencias entre tus declaraciones y lo que tú estás facturando o acreditando o deduciendo, según sea el caso, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que van ocasionando estos errores. Y estoy mencionando uno. Y luego, después de que analizamos esta parte de la guía, donde está incorrecta esa apreciación de ese consejo, llamémoslo así, del SAT, me preguntaron, Víctor, ¿y qué pasa con las tarjetas? Es lo mismo con las tarjetas de crédito cuando te pagan el día 31, pero el dinero se refleja hasta el día siguiente. Le dije, no, es otra historia diferente. La propia ley del IVA, nos volvemos a remitir al artículo 1B de la ley del IVA, y nos dice que cuando se cobre con tarjeta o otros documentos donde la responsabilidad de pago la asume un tercero, dice, se considera que se cobró el IVA y obviamente el monto de los actos o actividades en el momento en que tú recibas esos instrumentos como pago. Entonces, en el momento, si tú tienes un voucher que dice 31 de julio, tú trasladaste el IVA el 31 de julio, aunque el dinero te aparezca el día 1 de agosto. Entonces, son estas cuestiones las que tenemos que conocer realmente para saber cómo emitir nuestros comprobantes fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cobré el 31 de julio a un cliente con un cheque y a otro cliente con tarjeta de crédito el mismo 31 de julio, pero los recursos fueron ahora sí que depositados hasta el día 1 de agosto, entonces cuando emita mi comprobante de pagos a diferentes clientes, a uno se lo voy a señalar que yo cobré el 31 de agosto cuando fue con cheque, digo 31 de agosto, 31 de julio cuando fue con tarjeta de crédito débito, y al otro le voy a decir que fue el 1 de agosto cuando haya sido con cheque y haya sido cobrado efectivamente. Y entonces eso me va a ayudar a que estoy cumpliendo con la ley del IVA, y así es como debo determinar mis pagos, en este caso definitivos de IVA, y me va a ir cuadrando, y eso va a ir evitando cartas de invitación, cancelación de sellos, que las declaraciones va a lograrse que las declaraciones vayan cuadrando, y por ende evitar la cuestión de la vigilancia profunda. En este caso, volviendo al tema de la vigilancia profunda, esta se origina precisamente cuando el SAT encuentra diferencias entre las distintas declaraciones que presentamos, ya me entendió, declaraciones informativas, anuales, provisionales, de retenciones, etcétera, etcétera. Y ahora, a partir del 2011, cuando el único comprobante fiscal válido es a partir de 2014, perdón, donde el único comprobante válido es el CFDI, ya empiezan a aplicar este tipo de cruce de información con los comprobantes. Y el principal error aquí, o el principal problema, es de que el SAT, cuando ve un comprobante fiscal emitido por los contribuyentes, pues el SAT cree que nosotros lo emitimos correctamente con base a todas las normas fiscales, llámese ley de renta, IVA, IEP, reglamentos, código, etcétera, etcétera. Y entonces, como él cree que los otros los emitimos correctamente, él aplica directamente sus criterios fiscales en base a las leyes, tomando en cuenta que las operaciones se realizaron en base a lo que el comprobante dice, y nosotros como contribuyentes, cuando emitimos el comprobante, estamos pensando que lo estamos emitiendo correctamente en base también a lo fiscal, pero tenemos una cierta diferencia entre lo fiscal y la práctica. Y eso es lo que empieza a originar estas discrepancias, principalmente cuando las aclaramos, o sea, estamos declarando bien nuestros impuestos, simplemente hay discrepancia entre las declaraciones, y muchas veces eso se arregla presentando complementarias.
En algunos otros casos, lamentablemente, esa vigilancia que lleva a cabo el SAT sí determina, ahora sí que sí detecta diferencias en el pago de impuestos y obviamente el contribuyente se ve obligado a presentar y a pagar esos impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, pero quiero comentar que en la práctica creo que esas cartas, esas invitaciones, perdón, de vigilancia profunda, yo creo que un 70% de ellas se resuelve presentando complementarias para aclarar, obviamente, cuadrar la información sin generar un pago de impuestos. Pero el otro 30% sí, obviamente, son acciones eficaces de la autoridad donde detecta el contribuyente omiso en el pago de impuestos y obviamente sí hay una consecuencia de tener que pagar esos impuestos con sus accesorios. No sé si... Sí, estimado Víctor, una primera como conclusión, que no conclusión, ¿verdad? Porque al final del día vamos a ir avanzando en los temas, pero en este primer segmento existe una correlación directa en cuanto a la vigilancia profunda por discrepancias que se generan en cuanto a las declaraciones y los CFDIs emitidos por los contribuyentes o recibidos en su caso y el En ambos tratamiento casos. fiscal en ambos casos, tanto el CFDI que yo emito como el CFDI que yo recibo y el tratamiento con estos detalles que muy bien los mencionaste, pudieran estar afectando y generando la percepción de la discrepancia por parte de la autoridad. Es correcto, perfectamente. Y hablamos de tanto los emitidos como recibidos. Por ejemplo, si hablamos de los emitidos, vamos a irnos a las retenciones de salarios. Nosotros que emitimos el comprobante de nómina, nosotros efectuamos la retención de ISR y declaramos esa retención. Entonces el SAT lo que hace es verificar nuestras declaraciones provisionales de entero de retenciones y hace cruces con los comprobantes de nómina para ver cuánto se le retuvo durante ese periodo que estamos declarando. Otro error aquí precisamente es de que nosotros como contribuyentes o patrones en este caso en particular, tomamos en cuenta las retenciones de una forma incorrecta, sobre todo cuando tenemos periodos semanales y una semana en particular queda montada en 2 meses diferentes o en 2 ejercicios, llámese diciembre y enero. Entonces es ahí donde también empezamos a tener discrepancias porque aplicamos criterios de que cuando se llevó a cabo la retención. Supongamos que en una nómina que yo pagué, digamos, el día, vamos a hablar de ejercicios, donde yo pagué una nómina, digamos, el día 2 de enero, y es la nómina semanal que abarca, digamos, 5 días de diciembre y 2 de enero, ¿de acuerdo? O 3 de enero y 4 de diciembre. Ahí quedó montada la nómina. Entonces, algunos consideran que esa nómina, esa retención, corresponde al ejercicio de diciembre porque corresponde a 4 días, o sea, lo toman como proporcional, dicen, no, se pagaron 4 de diciembre, 3 de enero, pues entonces lo tomamos como si fuera de diciembre y la retención la conceden de diciembre. Caso muy diferente a lo que el SAT toma en cuenta. ¿Por qué? Porque es en base a flujo de efectivo. El trabajador acumula en base a flujo de efectivo, efectivamente cobrado, y entonces como el trabajador cobró el 2 de enero, pues ese salario para el trabajador es un ingreso acumulable en enero, no en diciembre. Y para el patrón, pues también el artículo 27, fracción tercera de la ley del ISR, dice que cuando los pagos sean a personas físicas, serán en base a la fecha de pago, hasta que está efectivamente pagado. Entonces, tú no puedes deducir esa nómina en diciembre del ejercicio anterior, sino cuando la pagaste. Y la retención no puede retenerle a un trabajador si no le pagas. Entonces, la retención se da en el momento del pago. Y todos estos 3 momentos son en el ejercicio que corresponde a enero, no en la del mayor monto de días de la semana. Y eso se aplica mes con mes y ejercicio con ejercicio. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a aplicar criterios equivocados en cuanto a las retenciones y entonces sale ahí ellos tomando en cuenta la fecha de pago, tomando en cuenta la fecha de pago del recibo de nómina, no la fecha de emisión, sino la fecha de pago, toma en cuenta precisamente las retenciones y lo cruza con las declaraciones que enteramos nosotros. Cuando encuentra esas discrepancias es donde se genera la carta-invitación, la cancelación de sellos, que más adelante lo van a abordar otras personas, hablando del 17H bis, del Código Fiscal, y en este caso las vigilancias profundas. Y así hablamos del comprobante que nosotros emitimos. Hablando de ingresos, cruzan el IVA trasladado, los ingresos acumulables, el IEPS trasladado, y de los que recibimos, pues el IVA acreditable, las deducciones y el IEPS acreditable en un momento dado, ¿de acuerdo? Entonces, tanto tiene que ver los comprobantes que emitimos como lo que recibimos, porque todo eso tiene que ver con alguna declaración de ISR, de IVA, de IEPS, de retenciones, etcétera, y pues obviamente eso genera estos problemas. Otro problema también con tema de las cartas y la cancelación de sellos y las cartas, la vigilancia profunda, precisamente es cuando emitimos un comprobante fiscal de ingresos con un régimen de emisor diferente al que estamos tributando y digamos que tiene retenciones. Entonces, vamos a pensar que yo le cobro un honorario legal a una empresa como persona física
en el régimen de actividad empresarial y profesional, y obviamente la persona moral me hace una retención de ISR por servicios profesionales. Pero si en mi comprobante, en vez de ponerle que soy persona física de actividad empresarial y profesional, por error le puse arrendamiento, que he visto casos, el SAT, ese comprobante, cuando hace cruces de información, el SAT piensa que la retención no fue de servicios profesionales, aunque diga el concepto asesoría fiscal, asesoría legal, lo que sea. Por cuenta del RFC del emisor y como el régimen fiscal del emisor, porque esa es una obligación del artículo 29A, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, donde dice, deberá señalar el régimen fiscal en que tributa. Entonces, si yo estoy teniendo un ingreso en este momento por el régimen de actividad empresarial personal, tengo que indicar que es actividad empresarial personal. Si le pongo arrendamiento, pues el SAT interpreta ese ingreso lo obtuvo de arrendamiento y por lo tanto la retención es de arrendamiento. Entonces, la persona moral lo tuvo que haber enterado como retención de arrendamiento, pero como sabe que ese proveedor de servicios le provió un servicio de servicios personales, él lo declara como debió haber sido. Pero el robot del SAT detecta esa diferencia y te manda la carta de invitación o te avisan de esta vigilancia, te dicen, oye, ¿dónde está esa retención que tú efectuaste de arrendamiento? Y uno se queda así con los ojos parados porque dice, ¿cuál retención de arrendamiento? En un caso muy particular que me sucedió con un cliente, que era una persona moral que no pagaba rentas porque el único inmueble que tenía era propiedad de la persona moral. Pues no paga rentas ni a física ni a moral a nadie. Y le llega la carta de invitación, en este caso, diciendo, oye, las retenciones de arrendamiento del año pasado, y dice, pues, ¿cuáles retenciones? El año pasado, un prestador de servicios le facturó durante todo un año servicios, pero se los facturó como arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a originar estas discrepancias, los errores que traen el comprobante fiscal desde el país. ¿De acuerdo? Tanto Claro. en Pequeños detalles en cuanto a los atributos del CFDI, que no todos son cuantitativos. Hay atributos como estos cualitativos que también pueden tener un efecto importante en la percepción de la autoridad y generan pues todo esto. Excelente, mi querido Víctor. Alejandro, Félix, dando continuidad Fíjate, con el tema de la vigilancia. me gustaría decirle aquí al respetable que definitivamente existe una correlación entre la vigilancia profunda y obviamente una de las consecuencias de esta vigilancia profunda es precisamente la cancelación de sellos digitales si no son atendidas de manera correcta. También decirles que pues finalmente esto no es una auditoría como tal, ¿no? No es una auditoría fiscal, la vigilancia profunda. Pero ampliando un poco más lo que ya nos comentaba Víctor precisamente respecto a qué utiliza el SAT precisamente para realizar esta vigilancia profunda, es precisamente el expediente fiscal único en donde se basa, ¿no? Donde además de los FDIs también se basa en declaraciones, pagos que hayas realizado, información de terceros, como pueden ser socios, representantes legales, incluso proveedores o clientes, ¿no? También recordemos que utiliza información tanto de tu domicilio fiscal, ¿no? O las sucursales que tengas. Dentro de tu expediente también existe un historial de auditorías que hayas tenido o litigios, ¿no? Y definitivamente, como lo decía Víctor, pues las alertas que genera el robot del SAT entre las diferencias detectadas en la información fiscal, que también toma en cuenta este tema de la auditoría, perdón, de la vigilancia profunda, y que este mismo robot hace esos análisis comparativos de la situación fiscal. Yo creo que aquí es bien importante decirles que el proceso de la vigilancia profunda que tiene el SAT, obviamente una vez que analiza la información de ese expediente fiscal único y haya detectado posibles irregularidades, te va a llegar una notificación donde te envía un oficio de invitación al contribuyente para una entrevista, que esta puede ser presencial o virtual. Y en esta misma oficio te hace llegar un plazo que por lo regular tiene 10 días hábiles para que una vez que tú te presentes, tienes 10 días hábiles para subsanar todo este tema. Insisto, esto no es una auditoría fiscal, simplemente se está basando el SAT en sus atribuciones que le da en el Código Fiscal de la Federación, tanto el artículo 33, fracción cuarta, el artículo 42, el 42A, que le permite al SAT solicitar información de contribuyentes. Y también recordemos que en la resolución de miscelánea fiscal, en las reglas 2.1.8 y 2.1.9, que establecen los criterios para la selección de contribuyentes y la realización de actos de fiscalización. Entonces, yo creo que es importante decirles que sí, definitivamente, en un porcentaje muy elevado, el tema tiene que ver con la emisión de los comprobantes fiscales digitales en la forma errónea, como bien
y muy claramente nos dijo Víctor, y sí decirles también que es importantísimo atender este tema una vez que nos llega ese tema. Yo creo que también es importante decir que aquellas personas que tienen alto volumen de facturación mensual, son susceptibles a este tipo de vigilancias precisamente porque en el largo caminar de los meses hay cancelaciones no realizadas o cancelaciones realizadas de manera equivocada, ¿no? O aquellos que emiten facturación global, cuando se genera, obviamente, posteriormente un CFDI de esa factura global, obviamente se desprende de ahí y hay una cancelación errónea, pues al final de cuentas los saldos ya no son iguales, ¿no? Es decir, terminas teniendo un ingreso mayor y esto pues obviamente te lo detecta el robot del SAT y genera este tipo de situación. Y obviamente, una vez que tenemos ese plazo de corrección que te dan 10 días, como lo mencioné, pues definitivamente lo que busca la autoridad con este tema de vigilancia profunda, con todos estos rubros que ya vimos, pues es que tú corrijas de manera propia esa situación fiscal que te están detectando. Alejandro y Víctor, para cerrar este segmento, un último comentario en cuanto a eso que comenzaste diciendo, Alejandro, creo que es muy importante. ¿Cuál es el justo medio para comprender lo que es la vigilancia profunda? Porque mucha gente cree que es ya una auditoría, que es una facultad de comprobación, mucha gente se va con esa finta, o tan solo escuchan la palabra vigilancia profunda y no duermen en todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuál sería ese justo medio? Digo, ya estamos viendo la correlación tan importante que existe entre la emisión y recepción de los CFDIs, el CFDI, y las declaraciones, ¿no? Con lo que ve la autoridad, el robot procesa y nos manda a llamar. El justo medio, atenderla, no atenderla, ya adelantabas, Alejandro, que sí, por supuesto, atenderlo. ¿Qué no es la vigilancia profunda y qué sí es la vigilancia profunda? Comentario ya para pasar al siguiente segmento. Víctor, adelante. Bueno, mira, en ese sentido déjame abundar un poquito lo que comentó. La vigilancia profunda, como comenté al principio, y la administración que es encargada de hacer la revisión y de citar al contribuyente es la de servicios al contribuyente, que déjenme aclarar algo, no tiene facultades de fiscalización, sino de asistencia al contribuyente. Sin embargo, ahora sí que actividad se la delegan al servicio al contribuyente, pero cuando se lleva a cabo la entrevista con el contribuyente, deben de estar presentes en teoría, digo en teoría porque en la práctica creo que nunca sucede. En la práctica debe estar el administrador de servicio al contribuyente, el administrador local, obviamente, de recaudación y el administrador de auditoría. Al momento de la entrevista con el contribuyente, donde le muestran las diferencias, en este caso, tienen que estar presentes los tres administradores. En la práctica, en lo personal, no, aquí en Guadalajara, que es donde estoy yo ubicado, nunca me ha tocado atender una de estas de los clientes donde estén presentes los administradores. Normalmente está el jefe del departamento de servicio al contribuyente y de vez en cuando alguien de auditoría, de vez en cuando, ¿de acuerdo? Como que no le dan mucha importancia a los de auditoría y los de recaudación. Entonces, como comentaba precisamente Alejandro, sí hay que atenderla. ¿Por qué? Porque en caso de no atenderla o no autocorregirse, en este caso, después de las recomendaciones que te hacen los de servicio al contribuyente, en dado caso que auditoría, porque una vez de la revisión, todos los expedientes se le comparten a auditoría y a recaudación, por eso es que tienen que asistir los administradores a las reuniones. Se les comparten los expedientes y en dado que en caso de no asistir o no autocorregirse, pues entonces auditoría y recaudación ya ejercen facultades legalmente. Ahora sí, ellos sí tienen facultades para ejercer este tipo de actividades fiscalizadoras y esto puede originarse en una revisión fiscal, o sea, facultades de comprobación directamente al contribuyente. Entonces, el no atenderlas, coincido con Alejandro Decidente, sí hay que atenderlas para evitar que pase a mayores, ¿de acuerdo? Que pasar a mayores ya es que te programen una auditoría. Ahora bien, también déjenme decirles, cuando Servicio al Contribuyente es el que selecciona a los contribuyentes, ellos hacen un cruce de información, seleccionan al contribuyente, una vez que lo seleccionan, hacen el estudio, el análisis, dependiendo si se resultaron diferencias, pues se le cita. Pero antes de citarlo, se le pasa ese listado de contribuyentes prospectos, llamémoslo así, a auditoría. Auditoría los analiza y de repente puede suceder que auditoría vea a un pez gordo y entonces dice, a este no lo revisas tú, este me lo quedo yo y lo programan para una auditoría directamente. Cuando para auditoría no le pinta así como que muy interesante el asunto, dice, te lo dejo, servicio de contribuyente, cítalo, haz de la revisión, la vigilancia, y si derivado de la vigilancia no se autocorrige o no la atiende, entonces avísame y yo valoro, si es necesario,
ejercer facultades, o se lo mandamos a recaudación para que le mande algún requerimiento en algún caso específico, ¿de acuerdo? Pero vuelvo ¿cómo se llama? A volver a hacer hincapié y coincido con Alejandro, sí hay que atender estas vigilancias profundas, ¿de acuerdo? De hecho, déjenme comentarles, creo que se llama, el nombre anteriormente se llamaba vigilancia profunda, ahora es más vigilancia en el cumplimiento, le quitar la palabra profunda, aunque ahora sí son profundas, antes no, porque antes me jactaba de eso. Yo le decía a mi no le llame vigilancia profunda, porque realmente no era profunda, yo me encargaba de hacerlas. O sea, yo era, es más, inclusive en ese entonces yo hice un programa en Excel para hacer este tipo de vigilancia un poco más ágil, ¿de acuerdo? Antes un funcionario se tardaba una semana en revisar los 3 ejercicios, y yo me tardaba 4 o 5 horas en realizar los 3 ejercicios con unas herramientas que hice en Excel. Actualmente eso ya quedó arcaico, ahora ya son con los sistemas institucionales que se hace esta revisión y se hace muy rápido, tomando en cuenta los comprobantes fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entonces yo le decía, no le llamen vigilancia profunda, porque cuando llegue el cliente y le mostramos los datos, realmente el cliente, digo, yo en ese entonces le decía, se ríe de nosotros, porque no es profunda. Entonces, finalmente, no por recomendación mía, le cambiaron el nombre a vigilancia del cumplimiento. Pero déjenme decirles, ahora sí es profunda, porque sí, ahora claro, se meten hasta las entrañas. Sí, definitivamente. Alejandro. Ok. Fíjate que yo terminaría añadiendo solamente un punto que considero también importante, es decir, el por qué sí atender o por qué no atender. La verdad es que la mayoría de los casos terminan yéndose a temas de recaudación, es decir, se van específicamente a obtener ingresos por multas. ¿Por qué? Porque recordemos, como bien lo explicó Víctor, el no emitir correctamente un CFDI, recordemos que la amable autoridad en el momento que emites el CFDI también lo da por efectivamente pagado, pues obviamente cuando llega un pez gordo, como le comentaba Víctor, pues se van directamente a un tema de recaudación, es decir, te genero un requerimiento, obviamente con una multa porque no declaraste correctamente el IVA, tengo una discrepancia en el IVA muy interesante, y inmediatamente llega la amable autoridad con esos términos, ¿no? Sin embargo, insisto, es bien importante entender qué sí es la vigilancia profunda y cuál es el origen. Cuando ya conocemos y nosotros mismos nos damos cuenta que tenemos un expediente fiscal único, de ahí tenemos que partir, porque insisto, no solamente están hablando de temas que tienen que ver conmigo, es decir, yo persona física, yo persona moral, sino que también viene información de terceros, como lo dije, que tiene que ver con socios, con representantes legales, con proveedores, con clientes, en fin, es una gran cantidad de información que está procesando el SAT y, repito, es sumamente importante atender estos llamados de vigilancia profunda de la amable autoridad para obviamente generar una autocorrección y no llegar precisamente a una posible cancelación de sellos digitales, como lo vamos a ver más adelante. Perfecto, Alejandro, pues muchas gracias. Pasamos al segundo segmento acerca de los aspectos informáticos, errores en timbrado, fechas, importe, y contamos con Rubén Torres y Penélope Castro. Creo que va a empezar Penélope. Primero las damas, mi estimado Oscar. Así es. Gracias, Rubén. Y bueno, gracias, Oscar. Y bueno, no sé si me ayudan, por favor, a que me den permiso de compartirles una lámina. Sí, ya lo estoy viendo aquí para que lo puedas compartir, Penélope. Ok. Ahí. Ya se pudo. A ver, creo que ya lo están viendo todos. Sí. Y bueno, por aquí quiero comenzar, bueno, para los que no me conocen, una de las cosas a las que me dedico es que estoy a cargo del subcomité fiscal en AMITI. AMITI es la asociación mexicana que agrupa a todos los desarrolladores de tecnología, y mi trabajo precisamente es ser como la intérprete entre las disposiciones fiscales y lo que desarrollan los ingenieros, porque como representamos a varios PACs, pues de repente el PAC tiene grandiosas ideas en cuanto a cómo programar o cómo realizar algún desarrollo. Igual el SAT, ¿no? Su área tecnológica, pues son ingenieros realmente. Pero, a ver, ahora aterricémonos a lo que dice la ley. Y ocurre algo, un fenómeno muy interesante en esto que llamamos gestión de comprobantes. Efectivamente, Víctor, Alejandro, nos han platicado de los errores que cometemos los usuarios, y perdón que le diga usuarios en lugar de contribuyentes, pero generalmente quienes elaboran el comprobante luego ni siquiera son contadores, es algo que yo les he explicado. A veces la secretaria que por ahí pues le dijeron pues ponle PUE y le pone PUE a todo, y nos olvidamos, por ejemplo, de que cuando llegan estas invitaciones, hay invitaciones
que se realizan específicamente de un impuesto. Entonces tenemos que revisar qué impuesto me está revisando, es directo, es indirecto, el impuesto es IVA, es ISR, son pagos provisionales, es la anual, y dependiendo de, incluso de nuestro régimen, pues adoptar la medida para saber, pues bueno, qué vamos a revisar, qué vamos a contestar, etcétera, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Efectivamente, el usuario comete muchos errores, ¿sí? Tiene muchas ideas preconcebidas del comprobante que son mitos que a lo mejor ha aprendido a lo largo el trayecto que hemos vivido con la evolución del CFDI, pero hay algo que me gustaría comentarles. La razón de que desarrollemos un diplomado de esta naturaleza es que vamos a ver muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones del idioma del robot. Es decir, hay información que gestan los PACs a la hora de comunicarse con el robot, donde cuando tú timbras un comprobante, la labor del PAC, del proveedor de certificación, literalmente es agarrar tu comprobante y validar los requisitos y se lo entrega al SAT, y el SAT es así como que para ponerle ya el timbrado y la certificación. Y es una petición, o sea, el PAC realmente es un tercero intermediario en esa petición. Y eso es delicado en el sentido de que hay momentos en los cuales el robot se satura. Vamos a poner un número. El robot recibe 400,000 solicitudes de timbrado o de cancelación por segundo, sí, por segundo. Y entonces imagínense que de repente a todos se nos ocurre en ese segundo, en ese pedir facturación o estar haciendo cancelaciones, y llegan, por ejemplo, 400,005, ¿no? ¿Qué es lo que hace el robot cuando llegan más solicitudes de las que tiene capacidad de recibir? El problema del robot del SAT es que no contesta. Si de repente el robot dijera, a ver, aguántame tantito, ya me saturé, dame 5, algo, pues el PAC o el usuario dice, bueno, pues me espero, ¿no? 2 segundos, 3. El tema es que el robot no contesta, y entonces al no contestar, y el usuario que conocemos se desespera, de pronto nuestra actitud cuando la página del SAT no funciona o se queda así como pensando, lo que hacemos es ahí todo el tiempo darle clic y nos desesperamos, y lo que no entendemos es que al hacer ese tipo de solicitudes o enters le llegan al robot como solicitudes adicionales de timbrado. Es decir, todas esas veces que el PAC intentó renovar la petición, oye, no me contestas, factura, cancela. Cuando el robot se libera, de repente dice, órala, tengo aquí 5 o 15 o 20 solicitudes de timbrado que no había contestado, y en ese momento las contesta, pero las contesta como si fueran facturas distintas. Es decir, es la misma petición, nada más que le hiciste 20 veces. Y entonces esa petición piensa el robot que son 20 facturas, y entonces, bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? A este contribuyente le llegó le llamo yo disque vigilancia profunda, porque bueno, efectivamente no es tan profunda como a lo mejor muchos pensamos, y sí depende de varios factores, pero aquí, bueno, con los caballeros podemos tener una discusión entre su concepto de profundidad y no, porque bueno, acá las mujeres somos más exigentes, más quisquillosas, y entonces, en este sentido, citan a este gran contribuyente. Algo que a lo mejor les va a brincar. En muchos de los cursos yo les recomiendo, antes de contestar, incluso yo soy como medio enemiga de contestar, cuando te llega una cosa como estas, es porque efectivamente hay un error. O sea, los contadores tenemos mucho esta frase de, pues sí me cuadra, pero no me checa, ¿no? Y por ahí hay una alerta que estás levantando. Lo que no sabemos es a veces si la alerta son 100 pesos o como aquí que son miles de millones, ¿no? Digo, y es donde nos tenemos que poner a revisar, a ver de qué va la diferencia. Y ocurre algo bien interesante. El robot tiene sus algoritmos, sus fórmulas para revisar y detectar. Si aquí vemos la comparación de las columnas, en la columna de diferencia dice ingresos facturados contra ingresos declarados, pero la fórmula es A mayor que B, es decir, cuando son mayores los ingresos facturados que los declarados. Y a ver, en el sentido de que de repente el contribuyente timbra con errores o timbra fue cuando no debió de ser, etcétera. ¿Qué pasa a veces? Que me dicen, oye, Penny, es que efectivamente la factura está en enero, pero el ingreso está en marzo, yo lo declaré en marzo, pero a mí me lo cobran como en enero, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues por la fórmula, de pronto me dicen, ¿por qué la autoridad me observó enero? ¿Y por qué no dice, por ejemplo, en marzo, pues que tengo un saldo a favor, ¿no? Porque pues le pagué de más. Entonces, no es justo el robot. A ver, y eso es algo muy interesante. Acuérdense que no tiene sentido común, no es tan inteligente, no tiene de pronto ciertas capacidades más que lo que el algoritmo le da. Entonces, en esta situación, cuando hacen la comparación y citan al contribuyente al cuartito, ¿no? Donde cuando ya eres importante, pues ya te mandan a llamar al cuartito y te muestran ahí todas las diferencias que encontraron.
Al salir de esa junta, el fiscalista se comunica conmigo, me dice, Penny, es que mira, tenemos una diferencia, hay 34,000 millones de pesos y todo el mundo asustado y hay que preparar información y quedamos ir el lunes y bueno, todo el mundo poniéndose a trabajar, poniéndose en un estado de tensión donde cuando estamos bajo presión no podemos pensar, señores, y por eso necesitamos analizar qué está pasando con el robot. Y bueno, esta historia de que el robot recibe repeticiones, se satura y cuando se libera de pronto duplica la solicitud presentada, ¿a qué nos llevó? Aquí vemos, y sin hacerle como mucho análisis a los números, de todos los ingresos, de todos los meses facturados, el mes que llama la atención es julio. ¿Por qué? Tenemos 27,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo primero que yo le decía al contador, le decía, oiga, pero a ver, digo, sin ver mucha información, aquí Julio, yo veo que su promedio de ventas es más o menos 4 o 5 mil millones. Entonces, ¿en julio vendieron eso? Es decir, conozco a la empresa, uno de mis clientes es el que les hace el desarrollo para su timbrado, y digo, hasta donde yo me he quedado, sus meses buenos son noviembre y diciembre. Entonces, y digo, buenos pero pues así como que vender 5 veces lo que habitualmente vende. A ver, la cuestión aquí es, al contador era, ¿por qué Penélope, estás muteada. Ahí ya. Ok, ya. Dice, ¿por qué le compras a la autoridad algo que te está vendiendo? Sí, el robot tiene información, pero a ver, vamos a ver la congruencia de esto. Y la congruencia contable, es decir, ¿tienes el inventario para vender eso en julio? No, como cree contador, a ver, entonces, ¿por qué lo compras? Es decir, el robot puede decir muchas cosas, pero a ver, digo, te está vendiendo una realidad que él está viendo que no coincide con tu realidad. Ahora, lo primero que yo te preguntaría, digo, si yo fuera el consejo de administración, te diría, bueno, ¿y dónde están esos 27,000 millones? Digo, en el banco, ¿no? O sea, ¿dónde está la lana? Bueno, vamos a entrar a situaciones donde incluso por eso el SAT les pide información de depósitos, porque tampoco cuadraba con depósitos. Y a ver, ¿y por qué de pronto la autoridad o el robot generaron este cruce? Porque los comprobantes existían. Es decir, en estos errores que comete también el robot y en estos errores de timbrado que también puede llegar a cometer el PAC al momento de su gestión, lo que ocurre es que el contribuyente no está acostumbrado a conciliar su repositorio. Y entonces, pues sí, se le fue. Y al revisar, ¿qué fue lo que encontramos? Que la última semana de julio, todos los comprobantes globales de toda la semana, de público en general, de todas sus 60 sucursales en todo el país, el robot hizo comprobantes 2, 3, 4, 5 y hasta 10 veces. O sea, el mismo comprobante lo repitió por esta gestión de que al estar saturado generó este error. Bueno, tenemos comprobantes duplicados. ¿Qué hacemos? A ver, estamos mostrando la evidencia tecnológica, lo que le llamamos el postmortem, a ver, tenemos nanosegundos de diferencia entre un comprobante y otro, es la misma cantidad, es la misma información, se presume que están duplicados. Cancélenlos, no los querían cancelar. ¿Que por qué? No, es que Penny ya pasó más de un año, es que, ¿y eso qué? A ver, tu operación está duplicada. Y tenemos muchos estigmas en torno a la cancelación también, de que si ya no se puede, de que si ya no se debe, de que algo me va a pasar. A ver, existe sí la posibilidad de que una emisión con comprobante de egreso o una cancelación de un comprobante, si no tienes justificación y no tienes soporte documental, claro que te van a multar, claro que a lo mejor no va a surtir efectos, pero bueno, en este caso se puede comprobar. Entonces, considero que la raíz del problema también se basa en que subestimamos la capacidad del robot. Es decir, el contador tiene muy claras de pronto las leyes fiscales, los fundamentos, pero saca de la ecuación al robot. Y entonces por ahí sí requerimos considerar que también en estas cuestiones técnicas hay situaciones informáticas, situaciones ya de un algoritmo, donde el contador, si bien es cierto, no las va a ejecutar, porque pues esto lo hace un programa, sí necesita estar validando lo que el programa es. Es decir, que el programa esté generando información correcta, congruente, y la herramienta, o sea, el mapa del tesoro, señores, va a ser nuestra conciliación con repositorio. Porque en muchas de las revisiones profundas que me ha tocado atender, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que me han presentado a analistas de datos. Es decir, mi interacción, por ejemplo, en este caso, no fue con un funcionario de servicios al contribuyente o con un auditor, no. Fue con un analista de datos del SAT que literalmente, a ver, quiso cotejar el papel de trabajo que emitimos para corroborar que efectivamente se trataba de comprobantes duplicados. Imagínense
que cuando llegamos el lunes con ya todos los comprobantes cancelados, ¿no? Bueno, ya los duplicados se cancelaron. Obviamente esta diferencia bajó de 34,000 millones como que casi 800,000 pesos, o se convirtió en nada. Claro, la cara del funcionario era de que casi casi se quería desmayar porque ellos tenían ahí un crédito fiscal muy interesante y decían, pues, ¿qué pasó, no? Porque también detrás de ellos, detrás de la autoridad, todo el trabajo, la gestión de un robot, y hace falta también la supervisión de un ser humano que valide, pues sí, también la congruencia de esto. El punto aquí es que el contribuyente sí necesita tener en claro todos estos elementos para poder tomar la decisión, porque, a ver, algo que también tenemos que analizar es la gestión administrativa. Digo, aquí no estamos hablando de 10 facturas que había que cancelar, fueron algo así como 3,000 documentos. Entonces, ese también tiene un impacto, porque también el elegir la forma correcta de cancelarlos, el cerciorarnos de que se cancele, y en algunos cursos me preguntan, oye, Penny, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando el robot recibe así, que recibe muchas solicitudes y se satura? Digo, en timbrado, pues ya vemos que luego las duplica, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es una cancelación? O sea, imagínate que recibe la misma solicitud varias veces y se atora. ¿Qué pasa en esos casos? Y bueno, aquí se me van a poner a temblar varios. ¿Por qué? Porque cuando se satura el robot en el servicio de cancelaciones, ahí, por ejemplo, las solicitudes que tienen espera, lo que hace es que el robot las borra. Y la parte que nos empezó a preocupar con el SAT fue que nos decían varios funcionarios en el SAT que el robot no está programado para hacer eso. Es decir, no entienden por qué de repente al saturarse borra esas solicitudes que quedan pendientes. Entonces empezamos también a interactuar con un robot que en su algoritmo pues iba generando como una especie de algoritmo exponencial donde se quiere anticipar y hay situaciones donde toma su propia decisión. Entonces, imagínense, ¿no? Si permitimos este libre albedrío sin una supervisión, también por parte del contribuyente. Entonces, el consejo que me han dado todos los analistas de datos de la autoridad es que la conciliación con tu repositorio sea tu mapa del tesoro, porque hay errores que provienen de ti, hay errores que provienen de la gestión con el robot, y hay errores que incluso provienen de terceros. Sabemos que de repente cuando cae nuestra firma electrónica o nuestros sellos en las manos equivocadas, pues de repente hay gente que factura en tu nombre, ¿no? Y de repente ya para cuando te das cuenta es cuando de repente encontramos pues ya situaciones así. Entonces, el secreto va a ser nuestra interacción con el robot del SAT a través de la descarga de la metadata. Creo que por ahí ese va a ser nuestro mapa del tesoro y tener esa costumbre de hacerlo en tiempo real, porque efectivamente este gran contribuyente con toda la infraestructura que tiene, me decía el financiero, el director financiero, Penny, o sea, esto lo pudimos haber detectado por lo menos al cierre del mes y en ese momento corregir el error, no 2 años después, cuando ya nos llega la vigilancia. Penny, una primera conclusión sería que los errores no son únicamente del usuario, del contribuyente, sino que a veces se nos va del radar que pues, los fierros no tienen palabra de honor, los sistemas también fallan y en este caso la autoridad también puede cometer errores como el que muy gráficamente nos muestras y una conciliación de CFDIs con lo que realmente está haciendo la empresa se vuelve en un aspecto súper relevante para evitar este tipo de situaciones. Rubén, ¿qué opinas? ¿Cómo la ves en torno al tema informático, errores? Gracias, mi estimado Oscar, gracias, Penélope, y saludos a todos en el panel. Efectivamente, yo creo que este tipo de situaciones que muestra Penélope son muy claras. Y también hay que tomar en cuenta que, pues sí, digo, obviamente todos nos vamos contra el robot del SAT, pero también hay que tomar en cuenta que también la autoridad no considera, por ejemplo, el caso particular de otro tipo de ingresos que no están sujetos a un comprobante digital y que de alguna manera pues también forman parte de esta estructura, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, una empresa que por alguna situación, en términos, vamos a analizarlo ahora desde el punto de vista de los gastos. A mí me tocó hace algunos meses revisar un cliente que efectivamente tenía esta famosa vigilancia profunda, pero tuvo diferencias con las deducciones. Y eran deducciones que decía el SAT, dice, oye, pues estoy aterrado porque tienes una gran cantidad de deducciones que no corresponden. Y obviamente pues era muy fácil de distinguir, ¿no? Porque muchas de ellas, por ejemplo, pues son transacciones que tienen que ver con las importaciones. Las importaciones, los llamados invoice, pues no son CFDIs, no son archivos XML, y que por lo tanto en ese sentido, pues la autoridad tampoco en su robot o en su análisis de datos no puede tomar o captar esa información. Otro segundo punto de atención, por ejemplo, pues son los papeles de trabajo, ¿no? ¿Cuántas de los ingresos y de las deducciones tienen que ver con cálculos eminentemente fiscales? El ajuste anual por inflación acumulable, ¿no? Que es un caso muy específico, pues podemos tener cantidades muy cuantiosas o también en términos de deducción, y la autoridad no tiene un elemento, ¿no? Que permitiera identificar tanto el ingreso como la deducción en ese momento.
Y podemos hablar así de un sinfín de situaciones que creo que de alguna forma, en muchas ocasiones, es más que nada, como dice Penélope, no entrar en el pánico, ¿no? Sino conocer mi entorno, conocer mi empresa, sé por dónde pueden estar la mayoría de mis problemas y también ser autoanalítico, o sea, saber perfectamente bien qué tipo de operaciones son las que puedo llegar a caer, porque muchas veces en ese grado de presión y en ese grado de ansiedad que nos genera la autoridad en este tipo de procesos de vigilancia, pues obviamente caímos un poquito en el nerviosismo, caímos un poquito a lo mejor en el extremo de preocuparnos más de lo que debe de ser, cuando en realidad la información la tenemos prácticamente en las manos. El problema es que en muchas ocasiones, cuando le metemos muchas personas la mano a los cálculos, pues en ocasiones a veces pues no estamos muy seguros de lo que se hizo, de lo que se tiene, los papeles de trabajo que integran, en el ejemplo que puse hace un momento, pues el caso pues concreto, la declaración anual, ¿no? Oye, ¿cómo está ese formato de la declaración anual? Si tengo realmente la información debidamente integrada, con la misma contabilidad electrónica inclusive, ¿no? Porque también la autoridad puede llegar a tomar en cuenta ciertas diferencias que pues a lo mejor traen otro análisis previo y también obviamente detectarlo con respecto a ello, sobre todo por el caso que comentaba Víctor, ¿no? O sea, la autoridad toma en cuenta los casos de los peces gordos, pero sí también hay que tomar en cuenta que toda la información entre una conciliación entre la parte de los FDIs emitidos que tengo yo con los FDIs que tiene la autoridad en su repositorio de comprobantes, pues también tengo que ver ahora en la parte contable si concuerdo con toda esta información. Por lo tanto, tengo que hacer un proceso de cruce entre todas mis fuentes de información para que los datos sean los más adecuados posibles. Yo agregaría un dato también interesante. A mí me toca mucho hacer el análisis de entidades que están muy relacionadas con el sector público en general. A mí me toca ver muchos casos, sobre todo porque yo estoy en asesorando al sector abarrotero, y me toca comúnmente ver esta situación. Por ejemplo, el famoso comprobante público en general, ¿no? Que es ese también otro grave problema de cuándo se emite, cuándo se niega, no se genera. Y por el otro lado también, ese último comprobante, y Penélope me lo va a confirmar, esa famosa última fecha donde todos queremos hacer el comprobante del último día, ¿no? En donde también, como bien ya lo explicó, pues el portal o el robot de la autoridad se satura y entonces todo el mundo está verdaderamente presionado. Y yo siempre les he dicho, bueno, no te preocupes, si no puede ser hoy, puede ser mañana. Oye, no, pero es que mañana ya es otro día y mañana es otro periodo, etcétera. Inclusive es otro ejercicio. Mire, es que existe una regla, ¿no? Que te permite retroceder el tiempo, ¿no? Yo siempre he dicho, esta regla debería existir en todos los ámbitos. Desafortunadamente nada más está en materia fiscal y te da 72 horas, que muchas veces no son exactamente las 72 horas. Es la regla 2729 de la resolución miscelánea, donde te permite en una fecha posterior retroceder el tiempo de la elaboración del comprobante. Y en ese sentido también hay que tomar en cuenta que si por alguna razón yo no tomo en cuenta ese tipo de facilidades que me permite llevar a cabo la autoridad, considero que en esta parte sería muy importante aprenderla, conocerla, porque como bien lo han dicho los panelistas, quien elabora los comprobantes fiscales terminan siendo pues personas que no tienen un conocimiento técnico en la parte contable, fiscal ni de facturación y las implicaciones técnicas que trae esta parte. Entonces creo que en ese sentido, cuando hemos ido a algún negocio, a alguna tienda, siempre nos dicen, ya no te puedo facturar porque ya estamos en otro mes. Oye, pero perdóname, ¿por qué no? Si tengo el derecho, yo ya te pagué, tengo el derecho a pedir mi comprobante, ¿no? O cuántos sitios nos encontramos donde nos dice, tienes 24, 48 horas para facturar. Estoy de acuerdo que exista un principio de orden, pero muchas veces es un tanto exagerado, ¿no? Pero a veces se genera por esta situación que bien lo dice Penélope, en el sentido de que se estigmatiza mucho y nos quedamos con esas ideas o con las instrucciones que nos dio la gerencia o con la falta de información que nos dio o la información a medias. Pues creo que en ese sentido también falta un poquito más de conocer la información que internamente generamos para que de esta manera, previamente, antes de contestar un proceso de vigilancia profunda, pues tengamos un análisis previo que muchas veces no es tan complicado. Simplemente nada más es un cruce, descarga de información. Sí hay que meterle ciertos procesos a través de ciertas herramientas que más adelante estaremos comentando, pero que obviamente nos facilitan muchísimo nuestro trabajo, ¿no? Y lo que pudiera haber sido algo complejo, realmente yo creo que en ese sentido se puede volver algo sumamente, pues no digo sencillo, pero sí fácil de llevar a cabo, ¿no? Entonces yo creo que en esa parte, pues hay que perderle un poco el miedo, hay que aprender a conocer nuestra información, a tenerla a la mano, tenerla siempre presente y sobre todo pues con todas las herramientas tecnológicas que pues las empresas pues deben de aprovechar. Ahí entra otro problema, ¿no? Cómo se desaprovechan las herramientas electrónicas, que muchas veces tenemos el software, pero no lo sabemos utilizar y entonces pues es parte del problema, mi estimado Oscar. Estimado Rubén, Penélope, para cerrar este segmento y pasar de lleno con el aspecto fiscal del 17H,
Penélope mencionaba que ella funciona, o funge, mejor dicho, a veces como intérprete entre la gente 100% de sistemas y los aspectos 100% fiscales. Rubén, nos mencionas que hay procedimientos y que tenemos, yo diría, debemos aprovechar y conocer la tecnología para ocuparla como una herramienta amigable. ¿Qué opinan ustedes en esta redefinición del contador público de hace 30, 20, 10 años y hoy en cuanto al tema informático? ¿Es un tema staff, es un tema paralelo o el contador público de hoy está obligado a capacitarse y a conocer de estos temas? Porque con todo esto parecería que el que no se mete a los temas informáticos pues está realmente careciendo de una parte importante de lo que es todo esta normatividad en materia de contribuciones. ¿Qué opinan? Comentario ya para cerrar rápido y pasar al siguiente bloque, Penélope y Rubén. Rubén, tú eres catedrático de muchos años, te toca convivir con muchos jóvenes contadores en este sentido, y Penélope, que también convives con muchísima gente y ves estas problemáticas de cerca. Estás muteada, Penny. Sí, perdón. A ver, me va a tocar platicarles en el diplomado de cuestiones de nómina, de cuestiones de cancelaciones, ¿no? Y, híjole, yo no sé si después de lo que yo diga, a lo mejor muchos de los que me acompañan ya no van a querer seguir siendo contadores, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, pues los que ya no quieran continuar, bueno, pues gracias, ¿no? Por participar, pero los que sí, necesitamos ser más conscientes de la interacción, no solamente a nivel del SAT, sino que, a ver, esto que llamamos el robot del SAT se está reproduciendo en todas las dependencias. Esto que anunció nuestra presidenta electa de la agencia digital es un modelo que viene de Alemania y es un modelo donde se concentra en una oficina, vamos a llamarla así, como en una especie de ventanilla única, se concentran todas las nubes de todas las dependencias con todas sus interacciones, ¿no? Con los datos que cada una genera, porque esa es la comidita de la inteligencia artificial, los datos, las predicciones. Entonces, entre más datos, mejor. Bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? Se publicaron el lunes los lineamientos del buzón electrónico del IMSS, que dicho sea de paso, ya es obligatorio pues a partir de hoy, ¿no? Entonces, este tema del buzón electrónico del IMSS es como que los patrones le dan la vuelta y que mira, y como que para qué y mejor no, y se va a convertir el buzón electrónico del IMSS, así como el SAT, en la única ventana de comunicación, en este caso con Seguro Social. Nada más, digo, porque vamos a platicarlo en su momento, incluso me va a tocar hablarles mucho de este tema en la materia que me va a tocar desarrollar, pero hay un listado de todos los trámites y servicios que va a ofrecer este buzón. Incluso ya tiene habilitada la opción para contestar requerimientos, hacer promociones, algo así como lo que es el esquema de mi portal, ¿no? Para la página del SAT. Pero, a ver, si nos vemos aquí en el documento, en los últimos dos numeritos, ¿no? De la lista, estoy hablando de notificaciones. Parte de las notificaciones que nos van a empezar a llegar a través de este buzón electrónico del Seguro Social, si vemos las últimas dos, el 717 dice artículo 17 de la Ley de Seguro Social, a patrones con probables inscripciones improcedentes. Y bueno, aquí Oscar, tú eres experto, ¿no? O sea, ¿cuántas veces de pronto, pues que vamos a echarle la mano al compadre porque le faltan semanas de cotización, ya y mételo antes de que cumpla los 60, y prácticas por el estilo, ¿no? Que el familiar enfermo, que necesita un tratamiento y bueno, podemos inscribirlo, pero realmente no es trabajador, pero bueno, a ver, aquí tenemos ya un tema de control. Y la 718, carta de invitación a patrones con concentración salarial, es decir, pues así como llegan las invitaciones del SAT, van a empezar a llegar al Seguro Social. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos robots será el peor? O sea, ¿será el SAT o el del seguro? Digo aquí, algunos que hemos tenido la experiencia con Seguro Social diciendo, pues creo que va a ser peor el del seguro, no sabemos. El punto es que lo que vamos a empezar a ver en todas las dependencias es cada vez una mayor interacción con documentos digitales y necesitamos estar preparados no solamente para conocer mejor esa interacción, sino incluso el tema de una notificación. Te van a llegar ya a través de buzón, pero ¿cómo validas que esa notificación efectivamente sí la firmó el funcionario con su firma y que su firma estaba vigente al momento de generarte la notificación para que sea válida, legalmente hablando?
Y ese tipo de términos, ese tipo de verificaciones, de revisiones, no estamos acostumbradas a hacerlas, porque pues las damos por sentadas, ¿no? Bueno, pues me llegó la hojita y trae el código QR, ¿no? Pero valídalo, ¿no? De pronto, si no cumple con todos los requisitos, pues puede ser que a lo mejor necesites que se te reponga el procedimiento y por ahí vienen los medios de defensa, los medios de rectificación. De esta forma, entonces, lo que necesitamos los contadores es sí incluir en nuestras habilidades un poquito más de este idioma informático, porque el robot no entiende de pronto, es que el papel de trabajo, es que el fundamento, ni siquiera lee la miscelánea. Es decir, el robot lo que lee son documentos y esos documentos que le estamos transmitiendo, si no reúnen ciertos requisitos o si no son exactos, pues no le estamos atinando, le estamos queriendo decir una cosa y el robot finalmente me está entendiendo lo contrario. Entonces, hay que prepararnos en este sentido porque se va a ampliar el parámetro de interacción ahora a distintos robots que van a gestionar documentos, que se van a compartir en una agencia que concentra la información. Y la mala noticia es que si por alguna razón caíste en el radar de alguno de estos robots, por ende te van a revisar todos los demás. Ese va a ser el nuevo modelo de la agencia digital. Perfecto, Penny, gracias. Rubén. Sí, mira, Oscar, es yo creo que algo inevitable. Prácticamente la tecnología es algo que va acompañado de nuestro crecimiento y es algo que no podemos evitar, que de alguna forma es parte de nuestro día a día. Tenemos que acostumbrarnos. Yo siempre he dicho que el contador tiene una gran capacidad de adaptarse a las situaciones y yo creo que eso es algo que nos distingue de otro tipo de profesiones, ¿no? Yo creo que el contador tiene esa capacidad de adaptarse cuando salió muy bien un tema que tenga que ver con cuestiones jurídicas. El contador sabe un poquito de jurídico, trata de meterse en la parte jurídica, quizás no sea un experto, pero lo conoce. En materia de otro tipo de ámbitos también lo conoce, control interno, o sea, tiene un espectro de conocimiento muy amplio, pero la parte informática, yo creo que a muchos de nosotros nos tocó, y digo muchos de nosotros, digo, a lo mejor ustedes están muy jóvenes y obviamente, pues, este tema, pues, prácticamente lo conocieron en la escuela hace algunos años, pero en mi caso a mí me tocó, pues, prácticamente todos estos cambios, ¿no? Entonces, muchos de nosotros, obviamente, tenemos este síntoma al rechazo, a la negación, es que no quiero, es muy complicado, es muy difícil. Yo creo que entre más tiempo dejemos pasar estas oportunidades, como es el caso de este diplomado de informática fiscal, porque se nos brinda la posibilidad de que en un solo curso podamos conocer de manera definitiva todos los términos y todas las áreas de conocimiento que a lo mejor por alguna razón lo he dejado de lado, que no me gusta leer la resolución miscelánea porque la veo muy compleja, porque no la entiendo, porque el término informático pues resulta difícil, ¿no? Digo, si ya de por sí es complejo el ámbito fiscal, el ámbito jurídico, agrégale el tecnicismo de carácter informático. Pues yo creo que en ese sentido, entenderlo de una manera clara y precisa, pero lo más importante, definitivo, nos va a ayudar muchísimo. Yo creo que es algo que llegó para quedarse y como bien lo acaba de manejar Penélope, pues fíjate, llega el buzón del Seguro Social y pues nos da más terror, ¿no? Porque dices, bueno, y viene la avalancha de cosas. Entonces yo creo que es necesario, ¿no? Si le he venido dando muchísimas vueltas a esta situación, creo que es el momento, definitivamente, para poderlo comprender mejor. Claro, y definitivamente tanto los contadores como las empresas en general, pues necesitan una de dos, o pues tener estar saliendo de esa zona de confort de lo que ya sabemos Claro. para seguir aprendiendo, o en lo contrario, reestructurar también las funciones y tener especialistas en cada ramo, ¿no? El tema tecnológico, como bien lo señala Rubén, llegó para quedarse y no es una opción, ahí está y Claro. punto. Y bueno, pues el tema fiscal, obviamente entrando de lleno a los supuestos del 17H, lo que es básicamente el tema de los supuestos cuando se pueden cancelar los certificados, ¿no? Ya sea de manera permanente o temporal. Augusto, ahora sí vamos a iniciar con Augusto, y Rubén, también nos vas a compartir tus opiniones en este tema. Quisiera empezar con Augusto, platicándonos un poquito acerca del tema de lo que es el 17H, los supuestos de la cancelación y cómo. ¿Qué comentarios tendrías al respecto, estimado Augusto? Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de donde nos vean todos. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con tanta personalidad aquí en cuanto a capacitación. Y sí, digo, yo voy a mezclar un poquito el tema informático con el tema fiscal, si me lo permiten. Antes de entrar a los supuestos, me gustaría mostrarles algunos datos del SAT, ¿no? Voy a ver si puedo compartir. A ver, permítame si puedo compartir aquí la pantalla. A ver, díganme si ya se ve esta grafiquita. Coméntenme, por favor. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Miren, aquí les comparto, este es un controlito, un tablerito que yo hice. Estos son CFDIs emitidos a lo largo de la historia del CFDI hasta junio del 2024.
Estos son datos del SAT, ¿ok? Del 2005 al 2010 se emitieron 1.000 millones o 1.100 millones de comprobantes que eran en papel, ¿no? A partir del 2010 o finales del 2010 y 2011 que ya empiezan los FDIs, esta grafiquita de aquí abajito, del lado izquierdo de abajo, nos muestra el incremento o el monto total de CFDIs por año y por decir lo que va en 2024, perdón. La gráfica de arriba nos muestra el incremento respecto al año anterior, ¿ok? Y la gráfica de la derecha arriba, pues nos muestra el acumulado, ¿no? Hasta ahorita van 88.000 millones de CFDIs de 2011 para acá, ¿no? Entonces, algo comentaba Penélope muy importante, que es un concepto, digamos, en análisis de datos, que se llama el famoso Big Data. Entonces, nosotros nos hemos convertido en un Big Data. ¿Y qué es Big Data? Big Data es una cantidad de información que se genera constantemente a lo largo del tiempo para, digamos, definirlo muy corto, ¿no? Tiene más características, pero no voy a entrar en esa parte. Pero el Big Data es una información que en este caso es todos los campos de los FDIs, ya sea de ingreso, de egreso, emitidos, recibidos, nómina, traslado, carta aporte, diversos complementos que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive los FDIs de retenciones y pagos también. Entonces, la autoridad hoy cuenta, a diferencia de antes del 2010, cuando eran en papel, pues sí habían declaraciones informativas como la DIM, ¿no? Que era la de clientes y proveedores. A mí todavía me tocó llevar disquetes al SAT, así disquetes de 3 1/4, a presentar las declaraciones. Y la autoridad sí se enteraba de esa información, pero se enteraba hasta el anual, se enteraba hasta febrero, empezaba a cruzar. En teoría era un poquito más tranquila la revisión, ¿no? A veces revisaba, llegaba a revisar 2, 3 años después y a veces a lo mejor la empresa ya no estaba en ese domicilio, ya había desaparecido o X o Y situación. Hoy no, hoy la información pues se genera prácticamente en tiempo real. Yo sé que hay un desfase a veces luego entre en que nosotros timbramos y que realmente se hace el timbrado por el volumen de contribuyentes de CFDIs emitidos que vemos aquí. Y en esta otra gráfica los contribuyentes nuevos que son emisores por año. Entonces, pues constantemente la página se va saturando, pero aún así es relativamente rápido tener un desfase de 72 horas máximo, 24 horas, y va conociendo el uso que le damos al CFDI, la forma de pago del CFDI, el método de pago, la clave del producto, ¿no? Compara por decir si la clave de nuestros servicios o productos que facturamos tiene que ver con los actos que tenemos en nuestra constancia o en nuestro objeto social por la información que nosotros le proporcionamos, el cruce de información que hace la autoridad. Todo ese volumen de información, pues se les ha generado, miren estos numeritos de recaudación. Este es los ingresos tributarios hasta junio. La gráfica de aquí está interesante, la de arriba, que muestra, por decir, el incremento de año por año. 2015 es el año más grande. No sé si algunos se acuerdan que fue en 2014 cuando entró la nueva ley, o las nuevas leyes, ¿no? Ley de ISR, ley de IVA, el Código Fiscal, ley del IEPS. Pues aquí se ve el impacto, ¿no? Vean el incremento, 18% el año pasado y ahorita vamos a un 11%. Si aquí quisiéramos ver, por decir, el año, cómo va, por decir 2024 nada más, yo pudiera ver aquí, vean, por mes, esta es la cantidad de ingresos que lleva en todos estos impuestos y el incremento solo en marzo, curiosamente, dio un bajón. Pero vean este mes, o sea, este es 17% respecto a febrero, 16% respecto a abril del año anterior, ¿ok? Y si ya me voy por impuesto, pues es el crecimiento de ISR, es el crecimiento del IVA, el del IEPS, miren, 107%. Y todos estos son datos del SAT, ¿eh? Son datos del SAT. No es algo que estoy inventando yo, esto está en la página del SAT. Digo, por acá hay otras grafiquitas más de contribuyentes y por estado, pero bueno, eso no las veremos ahorita. Pero más que nada lo que yo quería comentar, o con lo que muestro estos datos es que, como ya vieron que sí recaudan, ya sea a través de multas, ya sea a través de impuestos, pues como también mencionaban hace unos instantes, ya la autoridad pues va a enfocarse a ver de qué otra forma aprovechar la inteligencia artificial, los robots. Y yo creo que nosotros tenemos que, y este diplomado pues es una herramienta, es una forma de aprender nuevas herramientas informáticas o de inteligencia artificial o de reportes de business intelligence como esto que mostré,
para poder hacer los cruces, para hacer, digo, ya entraremos más a ratito al tema preventivo, pero ahorita en tema de esos cruces, por decir, vamos a ver los supuestos del 17H. El 17H en específico, de la fracción 1 a la 9, básicamente son causales para dejar sin efectos un CFDI, ya sea por solicitud del contribuyente o por vencimiento o porque a lo mejor el archivo se dañó, se nos perdió, etcétera, ¿no? Digamos que estas eran las bases, las básicas en 2014. La 10, si no me equivoco, por el 2021, agregan la 10, o 22, agregan la 10 y agregan el 17H bis, ¿no? Entonces, la 10, la 11 y la 12 ya son un tema un poquito más delicado, ¿no? Por decir, contribuyentes que entren en el tema de 69 o contribuyentes que estén en el 69 bis, que es el tema de la transmisión indebida de pérdidas. Y ahora, ¿qué es el 17H bis? Digo, voy a enumerar o mencionar aquí rápidamente. Digo, mencionaba que de la 1 a la 9 son situaciones propias o a veces del mismo archivo, ¿no? Por decir, cuando lo solicita el firmante, cuando se le ordena una resolución judicial o administrativa, lógicamente cuando fallezca el contribuyente, ¿no? Se disuelvan, liquiden o extinguen las sociedades, si hay una escisión o una fusión y desaparezca alguna de estas dos empresas, transcurra el plazo de vigencia, que mencionaban hace, digamos, son 4 años, se pierda o inutilice por daños, se compruebe que no cumplió con los requisitos fiscales y cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de la creación de firma electrónica, ¿no? Estos dos realmente ya son más tema interno del SAT. No me tocó ver todavía un caso aquí. En los otros, pues digo lo que normalmente yo creo que vemos. El 10, el que yo creo que es el más delicado. Vamos a ver, por decir, el 17H bis que nos menciona, ¿no? Dice, tratándose del certificado de sello digital, previo a que se dejen sin efectos, que fue lo que se agregó, porque anteriormente, y no sé si a alguno de los presentes les habrá pasado, de que dejaban sin efectos el CFDI por alguna situación, y entre que son peras, son manzanas, pues pasaban muchos meses, a veces se metía una aclaración, no reactivaban los sellos. Yo quiero pensar que a través de Prodecon se hizo un poco de gestión en este tema y se agrega este 17H bis. Y se pone aquí que previo a dejar sin efectos, se va a restringir temporalmente el uso y nos van a notificar para efecto de nosotros, pues hacer la aclaración en un plazo de 40 días, ¿ok? Entonces, vamos a ver por decir en estas fracciones, dice, detecten que los contribuyentes omitan la presentación de la declaración anual, transcurrido un mes, o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. Yo creo que este caso podemos caer muchos. Y también agregaron, cuando entró el tema de reciclo, que cuando se detecte 3 o más pagos mensuales consecutivos o no consecutivos, específicamente reciclo persona física. ¿Ok? Aquí dice, durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o desaparezca. Fracción 3, en el ejercicio de sus facultades detecten que no puede ser localizado el contribuyente, desaparezca durante el procedimiento, desocupe, prácticamente que nos peleemos, por decirlo coloquialmente hablamos, ¿no? Que desaparezcamos, que no nos localicen, que no nos encuentren. Y acá ojo con esta, dice, de igual se detecte que el contribuyente actualizó la comisión de una o más de las conductas establecidas en el 85 fracción 1. Ahorita vamos a ver a qué se refiere ese artículo. Dice, bueno, aquí la 4 la derogaron. 5, detecten que el contribuyente se ubique en el supuesto del 69, que no haya ejercido derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido. Esta por decir, yo tengo un caso donde también dentro de la prevención, digo, adelantándome un poquito, sí es muy importante, que también es una de las causas aquí, que no se tengan actualizados, por decir, los medios de contacto a través del buzón tributario, también puede ser una causal para la restricción temporal de los sellos. Ya me ha tocado ya he visto dos situaciones en donde por no haber hecho esa actualización, pues la autoridad ejerció su facultad de ya sea solicitar información o de notificar, por decir, que detectó que el contribuyente ocupó o le dio efectos, o presume más bien que le dio efectos fiscales a unas facturas de un EFO ya publicado en el diario oficial y en la página del SAT. Y nunca atendieron esa información, se pasó el plazo, digamos, extra que les dieron. Entonces la autoridad configuró la presunción
y dejó sin efecto sus sellos, ¿sí? Les dio plazo para actualizar, tampoco lo contestaron porque nunca se enteraron. Entonces, se volvió más grande un problema, y digo, nada más para concluir la anécdota, esta empresa nunca conoció a ese proveedor, es un solo proveedor, eran 3 facturas, nunca conoció al proveedor, nunca le dio efecto fiscal porque no estaba dentro de sus operaciones, pero como no ejercieron el derecho que les dio en esa notificación la autoridad ni dentro del plazo, determinaron ya un crédito fiscal. Cuando quisieron hacer la aclaración, les dijeron que ya no procedía. También en su momento, el contador que veía esta empresa sí presentó la aclaración, el mecanismo de aclaración de este artículo 17H bis. La autoridad recibió la aclaración a través de mi portal, pero en ningún momento le dijo que no había podido acceder a los archivos de Excel que subió, dejó que pase el plazo, y cuando pasó el plazo le dijo que no pudo acceder a los documentos, entonces no pudo desvirtuar, ¿no? Entonces, ojo con tengan mucho cuidado yo creo que todos ya deben haber registrado sus contactos, bueno, sus medios de contacto de buzón tributario, pero bueno. Que también, ojo, aquí dice, detecten que el domicilio fiscal no cumple con los supuestos del artículo 10. Aquí también hay una parte importante. Hay que irnos al artículo 10 y ver qué es domicilio fiscal. Y digamos, en el caso de persona moral, pues es en donde se encuentra la administración principal del negocio. Entonces, si en un momento dado, sí está la administración principal, que también era un caso que pasaba hace algún tiempo, antes de que hubiera esta como restricción, digamos, es que estas fracciones, todas estas, la 1, la 2, todas estas estaban antes en el 17H. Las migraron el 17H bis como una medida previa. Entonces, por decir, la autoridad iba al domicilio, según ellos no encontraban el domicilio, entonces decían que no lo localizaban o que no se configuraba el domicilio con los supuestos que menciono aquí. Entonces, giraban la cancelación de los sellos, solo por el tema del domicilio, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues se solicitaba una verificación de domicilio. En algunos casos que me tocó a mí ver, nunca iban al domicilio. En su momento otro caso que me tocó, hicieron la verificación del domicilio, pero como no vieron la contabilidad, vieron computadoras muy empolvadas, vieron LeForce que eran de hace 2 o 3 años, pues según ellos no se configuraba el domicilio. Tuvimos que hacer ahí todo otro tema más, volver a solicitar la verificación. Entonces, por decir, yo creo que es uno de los más delicados, aunque sí se puede solucionar rápidamente, pero bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? Detecten que el ingreso declarado, que también este es uno de los delicados, que es el que normalmente ponen en las cartas de invitación que llegan, y no sé si alguno de ustedes se acuerde, yo me acuerdo fue en 2019, cuando llegó la primera, o cuando lanzó sus primeros correos el SAT. Y yo, la verdad, les soy honesto, yo pensé que era una broma de Día de los Santos Inocentes, porque fue el mero 28 de diciembre del 2019 cuando empezaron con eso. Pero ya luego cuando empezaron los clientes a decirme, oye, me llegó esto, me llegó esto, me llegó esto, empezamos a ver, no, si es real, o sea, si era del SAT. Pensé que era, honestamente, pensé que era una broma, porque dije, no, pues, siempre puede darse, ¿no? Pero bueno, entonces empezaron con el tema de que los ingresos declarados en tales meses no coincidían. Y pues bueno, yo coincido con el criterio que menciona Penélope, pues yo soy de la opinión de analizar, ver si hay que autocorregirnos y si es necesario, pues corregirnos, pero nunca proporcionar más de lo que nos pide, porque como bien mencionaron hace un ratito, no son facultades de comprobación, estas son facultades de gestión. Este artículo está dentro de las facultades de gestión de la autoridad, no de comprobación. Entonces, eso también nos abre la puerta, pues a que, bueno, ok, ya hay algo ahí que está llamando la atención, pues voy a revisarme, voy a autorrevisarme, si yo estoy bien, si estoy cumpliendo con la ley del IVA, estoy cumpliendo con las disposiciones del impuesto de la renta, está todo registrado en mi contabilidad bien, tengo los comprobantes bien, todo está vigente, no me han cancelado ningún CFDI que no me haya dado cuenta. O sea, yo ya estoy consciente y seguro de que lo que declaré es lo correcto. Pues en su momento puedo yo preparar una aclaración contestando sin dar más de lo necesario, no por decir, no proporcionen estados de cuenta. XML pues ya los tienen también, la autoridad, o sea, den datos, pues no en el caso de una revisión profunda como mencionaban hace ratito, o una invitación, por decirlo, a tomar el cafecito o a una videollamada, que esas yo creo que son positivas porque al final de cuentas podemos en un momento dado aclarar
situaciones que a lo mejor la autoridad ha detectado, pero no queda claro de por qué, ¿no? Por eso yo tengo el caso de una constructora, o tuvimos el caso de una constructora que tuvo la fortuna de hacer un proyecto muy grande con un hotel, pero el hotel le pidió facturar, hacer la factura por el total de la obra, que eran casi 50 millones de pesos, pero pues sabemos que hay una mecánica especial o una opción para construcción de ir acumulando conforme se vayan dando los avances de obra, o se autoricen los avances de obra. Entonces, y ellos hicieron los CFDIs adecuadamente en ese sentido, hicieron el CFDI con un PPD, luego los anticipos o los avances de obra los fueron haciendo con complementos de pago, o sea, todo estaba claro, pero la autoridad decía, ¿por qué aquí no me declaraste estos 50 millones? Pues porque no lo acumulé en ese año, tengo el costo estimado de esa operación, aquí está en mi anual, y se aclaró, pero sí la autoridad, digo, que de esa oportunidad yo creo que es algo positivo, ¿no? A final de cuentas, yo creo que hay que ir a ese tipo de invitaciones, coincido con los demás expositores. Y bueno, ya me regreso acá al tema de 17H, bis, perdón. Entonces, Estimado Augusto, nada más, podríamos señalar en términos generales que tanto el 17H como el BIS básicamente son un temas que debemos tener presente a manera de vamos a decir, un checklist de cuáles son esos supuestos donde podemos caer y que tenemos que cuidar de manera particular para no verlos. Digo, cada uno es diferente, versan sobre aspectos que difieren uno de otro, pero que sí hay que tenerlos en el radar precisamente con un tema preventivo, que ya ahorita vamos a hablar de las prevenciones, sí, para no caer en ellos y no tener que atravesar este tortuoso procedimiento para revertirlo, ¿no? sí, que digo, yo digo, para finalizar este punto, por acá mencionaba lo del tema del buzón tributario, también por decir acá habla de ciertas conductas que tienen que ver con avisos al RFC, con expedición de comprobantes, con presentación de declaraciones, que es muy amplio, ¿no? Entonces deja un marco muy amplio la autoridad para hacer o para presionar a través de esto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues que nos cancelen o nos restrinjan temporalmente los sellos, pues sí nos perjudica como empresa, ¿no? Por decir el caso que les comentaba de esa persona que no atendió, eso fue el año pasado y todavía hasta ahorita no ha podido reactivar sus comprobantes, ¿no? Y digo, nada más quería yo mencionar un último punto que antes de pasar al siguiente, y ceder la palabra al contador. Es que esta fracción 11, a veces yo he visto que como que mucha gente la deja de lado, y yo creo que es muy importante el cuidar, y adelantándome un poquito a la prevención, el cuidar también a los socios, ¿no? O sea, los socios en el sentido, hay una frase que me gusta mucho que he visto en algunos cursos que dice, empresario rico, empresas pobres, ¿no? O sea, la empresa tiene muy poquita utilidad o tiene pérdidas, pero el empresario tiene un carrazo, vive en tal zona, pero no declara nada, no presenta nada. Entonces, cuando hay socios que a lo mejor a través de ciertas estrategias reciben ingresos por diversos medios y la autoridad se da cuenta de esos ingresos y cuestiona la materialidad y pide cierta documentación y hace una revisión al socio, pues puede caer en un tema de un crédito fiscal o puede caer en el tema de un crédito exigible, que son las fracciones que están acá de la 1 a la 5 de 69. Y en un momento dado, ese socio que esté en esa situación, pues puede afectar y pueden restringirle a la empresa por ese socio, decía una frase un contador, el socio sucio, ¿no? El socio sucio, ese socio infecta, por decirlo, a todas las empresas. O si ese socio tiene una empresa que esté en esos supuestos, indirectamente afecta a la empresa donde ese socio se aparte. Bueno, siempre y cuando tenga control efectivo. Y digamos, en el tema de control efectivo nos tenemos que ir a la fracción 10 del 26, que habla de cierto porcentaje, que habla de que podamos quitar, poner, que tomemos decisiones administrativas de desarrollo, ¿no? Que sabemos que hay algunos socios que están en ese supuesto. Entonces, yo siento que hay que cuidar ese punto, en ocasiones se nos llega a pasar y lo platicaremos ahorita en el tema preventivo. Luego, yo creo que a grosso modo es esto. No sé si de tiempo de, a lo mejor más adelante, comentar un poquito el proceso de cómo es digamos, la solicitud. Llega la autoridad, nos manda nos restringe el sello, tenemos en teoría 40 días. Primer supuesto, si no lo hago en los 40 días, automáticamente me cancela los sellos. Y la única forma de solucionarlo es corregir mi situación fiscal. Si la autoridad detecta algunas situaciones, yo tengo que demostrarles eso. Si yo en los 40 días, dentro de los 40 días, yo trato ometo mi aclaración,
en teoría, a las 24 horas se debería de reactivar el sello. Yo sé que en la práctica no pasa así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el código. Después de ahí nos va a dar cierto plazo si nos pide más información. De ahí nosotros, si no me equivoco, son 5 días. De ahí nosotros contestamos y de ahí ya emite una resolución en máximo 10 días, ¿no? Y ya define si sí cumplimos o si no, y si nos restringen o si nos liberan los sellos o nos reactivan los sellos. Perfecto, muchas gracias, estimado Augusto. Rubén, en torno a este mismo aspecto, lo más relevante que consideras de los supuestos del 17H y el H-bis. Perdón, voy a ser muy preciso. Creo que el 17H bis nos da la parte medular, sobre todo porque si bien Augusto ahorita tocó la parte en la cual puede quedar sin efectos el certificado de sello digital, hablando de esta cuestión del certificado de sello digital, yo me iría al artículo 17H bis en su fracción, concretamente es la 7, porque la fracción 7 creo que este es el tema que hemos estado platicando un poco en ese sentido cuando realizamos o tenemos ciertas diferencias, ¿no? Con respecto a cuestiones que muchas veces pues se nos pasan, tenemos errores, tenemos ciertas diferencias, por cuestiones pues de error de dedo, quien hizo el comprobante pues es una persona que no conoce en materia de facturación, los efectos de la forma de pago, el método de pago, la clave del régimen fiscal, etcétera. Pero el 17H bis tiene una fracción séptima que para mí es muy interesante, porque me dice la autoridad, cuando la autoridad detecte que el ingreso declarado, ¿sí? Contra el valor de actos o actividades que obviamente se han generado en términos de lo que se genera a través del comprobante digital no coincide, pues entonces la autoridad ahí me puede generar ciertas diferencias. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a distinguir también en lo que es el prellenado de los pagos provisionales. De los pagos provisionales, ahora más recientemente la cuestión de la nueva plataforma del SAT con la declaración prellenada de IVA, que obviamente nos deja una serie de detalles muy interesantes y que por cierto hay que decirlo, creo que uno de los principales problemas que tenemos en este apartado tiene que ver con el diseño de la plataforma. La plataforma, creo, y yo creo que ese es uno de los aspectos que también, así como lo comentaba Penélope hace un rato, de cómo funciona el robot del SAT en cuestiones de la elaboración del comprobante y lo que viene siendo el proceso de cancelación, pues la verdad yo no sé quién diseña las plataformas electrónicas del SAT. O de plano, o no sabe, o no lo explican, o a los ingenieros en sistemas no los invitan, o no sé qué pasa con ellos, pero parece que no les dan a entender toda esta cuestión. Y voy a poner un ejemplo muy claro, el caso del pago provisional de ISR. Si ustedes recuerdan muy bien, estimados amigos, cuando llegamos a este punto, pues tenemos una serie de conceptos de ingresos que están rellenados en el CFDI, que en estricta teoría son todos los comprobantes de tipo ingreso y que obviamente no importa el método de pago, si es PUE o si es PPD. Pero llegamos a una parte muy interesante donde nos dice la autoridad, pues vamos a hacer aquí una especie de amarre o de cruce. Agrégale ciertos ingresos, quítale ciertos ingresos y vamos a hacer aquí una especie de conciliación en términos de la plataforma. Lo cual, cuando yo lo vi por primera vez ya hace un par de años, pues se me hizo muy interesante porque era uno de los temas que más generaba la duda de cómo iba a conciliar la autoridad. Pero oh, sorpresa, yo decepciono al mismo tiempo porque cuando veo la lista, dices, oye, no puede ser posible porque la autoridad deja muchos conceptos fuera dentro de lo que es esta parte de proceso conciliatorio, desde mi punto de vista, sobre todo los ingresos que se adicionan, porque la autoridad parte del principio de que todo tiene un comprobante fiscal, pero creo que deja de lado algunos conceptos y tópicos que están señalados en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo trato de hacer mi conciliación, pues la voy a conciliar, en primer lugar, donde quepa el lugar, donde, oye, tengo, por ejemplo, vamos a pensar una recuperación de un dinero porque perdí un activo por cuestión de un seguro, pero se me pasó el plazo que establece el artículo 37 de la Ley de Renta. Oye, SAT, ¿y dónde diablos lo pongo? Perdón por utilizar la palabra diablos, pero pues entre satánicos creo que la autoridad entenderá muy bien esta cuestión. Pero en ese sentido, digo, oye, ¿dónde lo pongo, autoridad? Por lo menos dime dónde. O sea, lo pongo aquí, lo pongo allá, pues da lo mismo dónde lo pongas. Entonces, tarde o temprano, cuando llegue el formato de la declaración anual, el proceso de conciliatorio va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque esto no me va a dar la pauta para que pueda yo conciliar mis ingresos. Entonces, hace rato se estableció, oye, es que tenemos que conciliar los conceptos, tenemos que conciliar los comprobantes. Y ahora, cuando llegamos a la cuestión del pago provisional, pues tengo que analizar, por ejemplo, el caso de los anticipos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que hay algunos ingresos que fueron acumulados previamente. Pero si yo vuelvo a generar, en este caso particular, una serie de facturas que ya están por operaciones ya efectivamente realizadas, pues me voy a dar cuenta que si me voy
con la inercia, voy a duplicar el ingreso y técnicamente no me va a conciliar. Otro detalle muy interesante que también hay dentro de la lista de conceptos que la autoridad, pues de alguna forma maneja, creo que me da a entender también el hecho de estos famosos impuestos, ¿no? El famoso IEPS, el famoso ISAN, oye, ¿por qué lo tengo que quitar? Porque pues estamos hablando de que técnicamente si yo me dedico a la industria de los dulces, si yo me dedico a la industria del tabaco, si yo soy una empresa que se dedica a vender o a fabricar o a construir o a distribuir automóviles, pues este impuesto sobre automóviles nuevos y este impuesto especial sobre producción y servicios, pues lo tengo que eliminar, pero muchas veces no lo sabemos, no conocemos el por qué tenemos esta condición. Y otras situaciones ahí puede ver también ingresos facturados por cuenta de un tercero, una regla por ahí que yo siempre he mencionado, la regla 271.3 de la resolución miscelánea, pues también puedo tener actividades como comisionista. Entonces me dice la autoridad, oye, es que para poder evitar que tú tengas que acumular este tipo de ingreso, tienes que cumplir ciertos requisitos. Entonces, hay muchos conceptos dentro de esa lista de lo que se adiciona y de lo que se disminuye, que la gran mayoría no hacemos este proceso. Descarga todos tus comprobantes digitales, haz un análisis de todos tus comprobantes en términos del método de pago, forma de pago, si están cancelados o están activos los comprobantes. Hay que recordar que cuando entramos al metadata de los FDIs del SAT, tenemos una de las columnas interesantes. Yo siempre he dicho que el metadata es una herramienta muy interesante, pero muy limitada. Pero dentro de lo poco que tiene rescatable es que puedo verificar los comprobantes cancelados. Cuando a mí me hacen un proceso de vigilancia profunda que da la mala suerte que me revisan ejercicios muy antiguos, 2019, 2020, 2021, pues en aquella época yo no tenía las herramientas como estas ahora que la autoridad me da a partir de 2022, tengo estos visores de comprobantes emitidos y este visor de comprobantes recibidos. Entonces, por lo tanto, tengo que hacerlo pues a la manera tradicional. Descárgate masivamente tus comprobantes, ya sea a través de un proceso de descarga masiva de CFDIs o a lo mejor acumulando estas descargas diarias, semanales de lo que yo emito, lo que yo recibo, y ponte a analizarlo, ¿no? Porque esta condición obviamente nos va a generar muchas incongruencias con la autoridad. Pero el problema concreto es, bueno, si ya de por sí es complejo, ¿sí? Elaborar el comprobante para quien lo hace, porque a lo mejor no tiene una capacitación adecuada. ¿Por qué? Porque es el trabajador que ni es contador, que ni es abogado, ni que por lo menos tiene conocimientos en esta materia, pues se le complica, ¿no? Y da lo mismo ponerle forma de pago, en este caso tarjeta de débito, que tarjeta de crédito, monedero electrónico. Para él es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente nada más lo que cambia es el color del plástico, pero es importante conocerlo, es importante que yo sepa que llenar esos datos adecuados me pueden tener una repercusión directamente ahí. O sea, si esto fuera poco, lo complejo que es elaborar el comprobante, ahora aterriza la parte relativa a lo que es el proceso de precarga, ¿no? Porque ese es otro estrés de cada mes. Todos los días 17, pues con la terrible sorpresa de que no me concilia, ¿no? O que tengo comprobantes de más, o que tengo comprobantes de menos, o comprobantes cancelados, ¿no? Que a lo mejor yo ni siquiera los cancelé y que por lo tanto pudieran tener esa repercusión, o comprobantes que en su momento pudieran haber sido reexpedidos, ¿no? O sustitutos de un comprobante previamente emitido por alguna situación. Entonces, hay que entender muy bien que no es lo mismo una cancelación de un comprobante que lo que es una sustitución. Inclusive la propia autoridad nos establece que una sustitución no es una cancelación, simplemente nada más es una corrección a un comprobante digital para dejarle el mismo efecto que tendría. La pregunta es, bueno, ¿y esto lo sabe el robot del SAT? Porque cuando precarga, pues obviamente precarga todo. Entonces yo tengo que hacer ese análisis para poder llevar a cabo este procedimiento de decir, oye, ¿sabes qué? Estos comprobantes no los puedo incluir, ¿por qué? Porque no van, porque fueron duplicados, porque fueron sustitutos, porque fueron comprobantes que derivan de un procedimiento de anticipo, porque tengo probablemente a lo mejor aquí una situación en la cual estoy cobrando yo un cierto concepto o un cierto procedimiento porque tengo un contrato de comisión mercantil y por lo tanto yo soy ese comisionista, emite el comprobante que cobra, pero en realidad yo no estoy obligado. Entonces tengo que hacer mi análisis. El punto no es hacer la conciliación, sino que viene, a lo mejor esto puede ser a través de una hoja de cálculo, a través de Power BI o a través de otro tipo de herramientas, puedo hacer ese proceso rápido. Tengo que generar el sustento. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en el caso del IVA, pues no nada más es suficiente con contestarle a la autoridad. ¿Sabes qué? Pues sí, efectivamente, pues tengo por ahí unas diferencias entre lo que dice la DIOT y lo que dice la declaración que yo estoy presentando como proveedor, porque mi cliente pues también tiene este problema, no sabe hacer la DIOT. Oye, ¿cómo hizo la DIOT? Pues no lo sé. Eso le corresponde a mi cliente. Y en ese sentido, pues yo no sé de qué forma o de qué manera entiende la DIOT, cómo la elabora, cómo la genera y demás. Pero lo que sí puedo tener certeza es de que yo lo estoy haciendo bien. Pues dice la autoridad, pues no lo sé. Tu cliente dice una, tú dices otra, entonces por lo tanto, como tú eres el que probablemente esté incurriendo en una omisión de impuesto a pagar, pues voy contigo, ¿no?
Entonces, por lo tanto, ahora tengo que justificar a través de un proceso conciliatorio y estados de cuenta bancarios para poder tener todo este elemento de materialidad, contratos, documentos, correspondencia, donde pueda decir, oye, fíjate que este depósito no corresponde al cliente, corresponde, no sé, se me ocurre a lo mejor un préstamo. Oye, ¿tienes el contrato de mutuo? Oye, fíjate que esto es a lo mejor un contrato de comisión mercantil. Oye, fíjate que esto es un gasto por cuenta de un tercero y se trata de un reembolso. Oye, ¿tienes el contrato de mandato? O sea, aquí también tenemos que analizar que toda esta parte de lo que, pues obviamente se habla del término de materialidad, se vuelve sumamente indispensable, ¿no? Para poderle decir ahora a la autoridad, ¿sabes qué? El por qué estoy haciendo estas conciliaciones. Y creo que la autoridad llegó a un punto que creo que quería llegar, que era la declaración del IVA, porque en la declaración del IVA, pues prácticamente va a ser un desplumadero a muchos, porque la autoridad ha detectado que muchos están acreditando un IVA que no realmente corresponde y algunos contribuyentes, en términos de lo que es la declaración de IVA que pagan, o que deberían de pagar, pues no lo están haciendo de manera consistente. Entonces, la autoridad va a hacer este cruce muy interesante y es por eso la razón por la cual la DIO considero que no desaparece y no desaparecerá por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque es un elemento que le permite validar a la autoridad pues por otros frentes, ¿no? Y asegurarse de que efectivamente tenemos esta condición. Por lo tanto, creo que esta fracción séptima del 17H bis, mi estimado Oscar, creo que es un punto fundamental. Claro que sí, Rubén, y más allá de solo lo que son este conjunto de fracciones, tanto del 17H como del BIS, más allá de eso, lo que es el verdadero análisis de todo lo que se puede desdoblar de cada una de estas fracciones, y obviamente cuáles son las medidas preventivas que se pueden tocar. Y ahora sí que con pretexto de esto, vamos a fusionar los últimos dos temas en este orden para favorecer el tiempo que tenemos, defensa y medidas de prevención. Vamos a ir en este orden, Félix, Víctor, con el tema de defensa, prevención, Augusto y Penélope. Félix, iniciamos con el tema de defensa ante la cancelación de sellos. Perdón, estaba hablando solo aquí. Bueno, tengo mi fiesta privada, no se apuren. Fíjense que el tema de cancelación de sellos, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, específicamente creo que son los artículos 114 y 122, nos establece cuáles son los procedimientos que tenemos los contribuyentes a la mano para poder, obviamente, ejercer nuestro derecho ante una cancelación definitiva, ¿no? No estoy hablando de la restricción temporal, aquí ya es un mecanismo de defensa que tenemos que llevar a cabo los contribuyentes. Y obviamente, primero voy a citar el tema en orden de importancia, porque pues es definitivo decirlo, pues tenemos el primer recurso que es el de revocación. Este recurso de revocación se hace ante la misma autoridad, es decir, yo presento como primer método de defensa, tengo un plazo para presentarlo de 30 días y a partir de que ya fue notificada la cancelación de los sellos, la autoridad tiene 3 meses para resolver este tema. Si no lo resuelve en 3 meses, se considera la negativa ficta, es decir, si ya no tuviste respuesta dentro de los 3 meses, pues obviamente se considera una negativa ficta y bueno, ya tendrías que irte ahora sí a un juicio de nulidad, que obviamente tienes un plazo de 45 días para presentar este juicio de nulidad una vez que se fue efectuada la negativa ficta o que ya te dieron una negativa de la restitución de los sellos. En el caso muy específico, voy a ser muy claro, yo me iría directamente a un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que tenemos que garantizar es la continuidad del negocio, ¿no? Y teniendo los sellos cancelados, pues esto definitivamente no me permitiría, obviamente, tener una continuidad de negocio. El amparo indirecto, si bien es cierto, los abogados que estén presentes, que debo decir, también soy abogado, me dirán, bueno, pues es que no te puedes ir directamente al amparo si no agotaste los recursos anteriores. No, debo decirle que en estos casos, por motivos de urgencia, está establecido dentro de la propia ley de amparo que tú te puedes ir directamente. ¿Por qué? Porque está en riesgo un daño que se puede convertir irreparable, es decir, pues puedes quedar fuera de negocio completamente, ¿no? Claro, el hecho de hablar de los recursos que tengo para ejercerlos, eso no significa que obviamente no tengas que haber cumplido con aquello que está en juego. Es decir, no me puedo ir a todos los supuestos porque son bastantes, pero sí quise tocar estos temas en ese orden, precisamente para decirle también a todos los que nos están viendo y escuchando, pues que definitivamente tienes que tener un nivel de
cumplibilidad en respecto a las obligaciones fiscales, si es que las tienes, por el cual te hayan cancelado los sellos. En la práctica, ¿qué es lo que está sucediendo? Obviamente ya se convirtió en deporte nacional ante cualquier situación que ve la autoridad, para que voltees a verla inmediatamente, te suspenden el sello, inmediatamente después te lo cancelan y viene una odisea tremenda para el contribuyente. Entonces, para darle paso a Víctor, yo quise abordar este tema de los argumentos de defensa. Víctor, pues adelante, te cedo la palabra. Gracias, Alejandro. Pues prácticamente nos acabas de dar un panorama precisamente de todo lo que es el procedimiento ya una de defensa. Yo aquí más bien me gustaría abundar más bien, y a lo mejor me voy a meter en el tema siguiente, que es la prevención. O sea, originalmente, cuando desde años anteriores ya existía esta cancelación de sellos, y cuando nos cancelan el sello precisamente al proceder estos procedimientos para tratar de que la autoridad nos vuelva a restablecer el uso de sellos, pues en lo personal siempre se tarda meses y a veces hasta años. Un año yo he salido de casos en los que el sello queda suspendido o cancelado en un momento dado y no podemos trabajar porque, como tú dices, es como una muerte anunciada del contribuyente. En el momento en que te suspenden o te cancelan el sello, es una muerte anunciada del contribuyente. Entonces realmente lo que tenemos que hacer es prevenir, como lo que comentaba precisamente Augusto. O sea, tenemos que analizar todo. Dicho también este Augusto fue el que nos dio un análisis del artículo 17H, donde tenemos que tomar en cuenta todas esas consideraciones, no nada más centrarnos en lo principal, que es el tema del día de hoy, que es la de los comprobantes, pero tiene muchos temas. En el 2020 no existía este 18H bis, en 2019, perdón, 19, no existía el 17H, donde decía, te vamos a cancelar el sello. Y las restricciones o la cancelación eran menores a las que actualmente tenemos en el 17H bis. En el 2020, con la reforma fiscal, solicitan precisamente que haya derecho de audiencia antes de que la autoridad nos llegue a cancelar el comprobante, porque ya una vez cancelado, dices tú, es un viacrucis. El hecho de que lograr que la autoridad te vuelva a restablecer el uso del sello es todo un viacrucis. Entonces, al incrementar estos nuevos motivos de suspensión, de cancelación originalmente, es cuando en el Congreso se logra que el contribuyente tenga derecho de audiencia. Y el resultado de eso es precisamente que surge el 17H bis. El 17H bis dice, ok, antes de cancelarte el sello, te puedo suspender el sello temporalmente con estas circunstancias. Y entonces ahí es donde, cuando estamos en ese supuesto del 17H bis, que nos llegan a suspender el sello, tenemos dos opciones. Una, aclarar la situación por la cual el SAT nos suspendió el sello digital. Y aclarar es cuando es por un error, los que mencionaba precisamente Rubén, que precisamente en muchos de los casos son la declaración de ISR. Perfectamente, estoy de acuerdo con él. Hay muchos supuestos en los que para el cálculo del pago provisional, pues no se tienen que acumular esos comprobantes fiscales. En muchos casos no estamos obligados. La venta de activo fijo, entre otros. Y por lo tanto, cuando surge esta declaración de ISR, el 17, bueno, fue como por ahí del día 14 de febrero de 2022, pues es más, ese día precisamente estaba dando un curso aquí en el Concilio acerca del llenado de estas declaraciones, que más que un curso se convirtió en un blog de queja, porque a nadie le cuadraba la declaración y no había forma de llegar a cabo esa conciliación. Finalmente, el SAT sacó un comunicado por Twitter donde decía, bueno, vamos a dar un plazo hasta el lunes siguiente, que ya era el vencimiento, se llegaba, y el lunes siguiente iba a haber un plazo que supuestamente iban a sacar una regla para que los contribuyentes presentaran su declaración argumentando que era por un incremento en el uso de los contribuyentes de esta declaración. Y yo dije, bueno, ¿qué tan incremento puede ser si del año pasado a este año la base de contribuyentes a declarar cuánto se pudo haber incrementado para que las aplicaciones se colapsaran? Y no era eso, simplemente era que, como bien lo mencionó, pues ¿quién hace estas declaraciones? Déjame decirte algo, Rubén, que hace muchos años, cuando trabajaba en SAT, una vez, cuando empezaban estas declaraciones en el 2005, 2006, cuando estaba trabajando, y las informativas, todo, una vez una persona, no vamos a decir nombres del SAT, dijo, con tantos problemas que había entonces, y hasta la fecha todavía seguimos teniendo esos problemas informáticos, dijo una persona en SAT que todavía trabaja ahí, digo, es que nosotros no somos programadores, somos recaudadores. O sea, así aceptó que por eso es tantos problemas que tienen con su página, con las aplicaciones. Es que nosotros no somos programadores. Digo, entonces, pues, contraten a las personas adecuadas para que hagan los desarrollos, para que eso funcione. Ustedes dedíquense a recaudar, pero contraten a las personas indicadas, a las empresas necesarias,
para que tengan los desarrollos necesarios y óptimos para trabajar y para darle la facilidad al contribuyente de que cumpla sus obligaciones en forma oportuna y de forma correcta. Ese padecimiento lo tenemos al día de hoy. No sé si ya tengan empresas encargadas de desarrollo o si capacitaron a su personal para que estas herramientas funcionen, pero parece ser que no están bien asesorados quien hizo esta plataforma de ISR, de la declaración, porque precisamente hay muchos ingresos que no se deben de acumular, como lo mencionabas, el tema de la constructora. El mismo artículo 17 de la ley de renta, en su cuarto y penúltimo párrafo, así lo establece. Vas a acumular en base a las estimaciones de obra. Entonces, no importa que tú emitas un comprobante por 80 o 100 millones de pesos con PPD, no tienes obligación de acumulado, sino las estimaciones de obra. También hay otras reglas, como por ejemplo la de acumulación en base, precisamente también en base a comprobantes de pago, de aquellas operaciones donde tenemos ingresos, pero no entregamos materialmente los bienes. Entonces hay una regla que dice, ok, mientras no entregues materialmente el bien y mientras factures la operación, no estás obligado a acumular el valor total de la operación, sino únicamente, prácticamente, lo que son las parcialidades. Y una vez que entregues el bien, entonces acumulas el resto. Eso tampoco está considerado en esta declaración de ISR. Y entonces, como bien decía Rubén, y las asesorías que yo les doy a mis clientes, en este sentido, digo, como no hay una opción para disminuir esos ingresos correctamente, porque son contadas, entonces les digo, utiliza la menos peor. No hay otra opción, la menos peor, porque no hay una adecuada. Y eso, como consecuencia, pues te va a traer una discrepancia entre las autoridades del SAT, porque va a decir, oye, pues este supuesto en el cual tú estás teniendo ingreso, pues no me cuadra con tus comprobantes, con tu situación fiscal, y eso va a originar precisamente cartas de invitación, suspensión de sellos, auditorías, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, muchos de los problemas que tenemos son simplemente de aclaración, y en ese sentido es donde empieza la prevención. Tenemos que, cuando llegue la suspensión temporal, tenemos que aclarar, o en su caso, subsanar. Es decir, si nos agarraron con los chones abajo, pues ni modo, a tener que pagar, ¿de acuerdo? Si ya nos detectaron que omitimos el pago o simplemente nosotros no nos dimos cuenta que no acumulamos un ingreso, no declaramos un valor de actos, etcétera, y la autoridad, mediante la suspensión temporal de sellos digitales, nos dice, oye, estoy suspendiendo porque hay esta inconsistencia, y nosotros al hacer el análisis detectamos que efectivamente sí estamos en el supuesto, pues ni modo, nos toca pagar. Y una vez que pagamos, pues hacer la aclaración de que ya pagamos para que la autoridad, en ese sentido, nos dé ese derecho de audiencia y nos restablezca los sellos. Lamentablemente, como bien lo menciona también Alejandro, aunque dice el código que es 24 horas después, pues lamentablemente, y en la mayoría de los casos, nunca sucede así. Y en esos casos es recomendable acudir inmediatamente con Prodecon, que es cuando se da la respuesta más rápida, con el apoyo de Prodecon, porque si nosotros metemos el escrito diciendo, oye, ya aclaramos, ya queremos que nos restituyas, ya pagamos, inclusive pagando, la restitución del sello no se da dentro de 24 horas. Y entonces puedes seguir duro y duro metiendo aclaraciones, y tu sello sigue cancelado, suspendido. Entonces lo ideal es primero ir, en cuanto aclaras tu situación o subsanas la situación por la cual te suspendieron temporalmente el sello, es luego ir a acudir con Prodecon, no esperarte 24 horas. Una vez que ya aclaraste con Prodecon ya pasó esto, échame la mano para que los sellos queden restablecidos lo más pronto posible y evitar que en este caso, pues tenemos que pasar a lo que es el 17, donde ya es la cancelación definitiva del sello, y ya son todos los procedimientos que nos advirtió Alejandro en este caso. Para cerrar, Víctor, nada más si me permites y decirle a todos los que nos están escuchando, de manera de motivarlos a entrar a este diplomado que estamos mencionando, vamos a analizar un amparo directo que ya resolvió la Corte, obviamente favorablemente, donde ya está poniéndole un límite directamente a la autoridad, específicamente al SAT, porque se extralimitó ya en un caso. Está demostrado que se extralimitó en sus facultades al restringir temporalmente el uso de certificados de sello digital. Vengan, inscríbanse, está padrísimo este amparo, vamos a hacer el análisis del mismo y obviamente ya se sentó un precedente precisamente al tema del caso de la restricción temporal de sellos digitales y pues obviamente quise dar una probadita, no voy a hablar de todo el caso porque finalmente pues los queremos invitar a que se inscriban y pues bueno, por mi parte pues sería todo, yo cierro mi participación. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues sin duda, cuando tenemos ya el supuesto, pues defendernos, como bien lo maneja Alejandro, a lo mejor el medio más eficaz es el amparo, ¿sí? Cuando hay algo que defender, y ya sea en cuanto al procedimiento o de forma sustancial, y como bien lo señalaba también Víctor, una vez que ya logramos de alguna manera resarcirlo,
o porque no procedía o se aclaró o de alguna manera se pagó, pues echar mano de Prodecom, que también es un auxiliar muy bueno en estos casos particulares. Pero al final ya lo que no queremos es tener este problema y tener que defendernos. Entonces, 3 minutos para Augusto y Penny para cerrar con el tema de prevención, que de alguna manera se ha venido desarrollando a lo largo de cada paso, pero ¿cuáles serían estas conclusiones de prevención para no caer en estas situaciones de cancelación de sellos digitales? Penélope y Augusto, ¿quién comienza? Bueno, pues voy a comenzar yo. Adelante, adelante. Y ahorita vamos contigo, Augusto. Miren, en mi estilo de enseñanza, soy muy práctica y precisamente necesitamos también considerar estos aspectos. A veces aunque el contribuyente tiene la razón, el ejercer un mecanismo de defensa pues es costoso, digo, y tardado, ¿no? No es algo que se resuelva tan pronto. Conozco la científica de datos del SAT. Personalmente, en alguna de las juntas, que por cierto la próxima semana tenemos junta con el SAT en Amity, porque viene la versión 5.0 del CFDI, pero bueno, eso ya lo platicaremos dentro del seminario, ¿no? Ya nos tocará verlo como parte de estos nuevos cambios que trae la agencia digital. Hablábamos con ella respecto de que muchas de estas invitaciones, que para ellos es un acto de orientación realmente, más que un requerimiento, es una orientación, veíamos que muchas llegan por diferencias que son pequeñas, o sea, de repente son, no sé, 500 pesos, 800, digo, no son relevantes, ¿no? Al grado de que el contribuyente casi dice, bueno, aquí está el billetito y ya, ¿no? O sea, ya me voy, ¿no? El punto es que le explicábamos a esta funcionaria por qué si Código Fiscal maneja y considera un margen de error para el pago de las contribuciones, que es un 3%, pues ¿por qué no le ponen un margen de error? Pues a los redondeos, al tema de la declaración. Todos los contribuyentes a veces pagamos un peso de más, un peso de menos. ¿Por qué no agregar ese margen de error, no? También para que sea más, de pronto no sea hostigante, porque esa es la palabra, hostigante ya el nivel de invitaciones que está llegando. Y aquí la parte preocupante es que llegan invitaciones, y a veces son por cosas muy cotidianas, muy triviales, pero ¿cuál es la percepción que tiene el empresario? O sea, lo primero que hace el empresario es, oiga, contador, y pues ya van 10 invitaciones que me llegan este año, ¿no? Y nos cuestiona, al contador lo cuestiona el SAT, lo cuestiona el Seguro Social, lo cuestionan los trabajadores, lo cuestiona el empresario, queremos quedar bien con todos y al final pues es una presión constante, por eso le llama hostigamiento. Y entonces, cuando hablamos con esta funcionaria, esta científica de datos, y le explicábamos el fundamento, porque hay un fundamento para considerar este margen de error, su respuesta a mí me sorprendió porque dijo, a ver, no, porque este nuevo estilo, esta nueva funcionalidad de la plataforma, con los visores, quiero aclarar, porque los visores son los que hacen que no cuadre nada, porque los visores los gestionan terceros, no los gestiona el SAT, son terceros los que manejan los visores. Y bueno, esta combinación de plataforma, visores, comprobantes, decía, es que mi sistema es perfecto. Entonces, así como, o sea, una respuesta con tintes así como medio soberbios, ¿no? Es que mi sistema es perfecto, ¿no? Pues sí, pero a ver, tu sistema perfecto va a acabar requiriendo a todo el país y bloqueando los sellos yo creo que fácil, al 80% de las empresas, si seguimos así. Entonces, en estas cuestiones prácticas, el contribuyente debe también analizar de pronto qué es más fácil. Tengo un caso de una empresa que le llegó una revisión en 2009. De esa revisión, el auditor pretendió, pues sí, ejercer ahí un acto de corrupción. La cuestión es que lo grabé. Entonces, cuando el caso ya llegó al procurador fiscal y llegamos con la grabación, el procurador dijo, contadora, por favor, paren esto porque este auditor mencionaba a dos funcionarios, una de ellas buena amiga del procurador, miembro activo del partido político ahora en el poder, y entonces nos decía que paráramos esto porque iba a ser además de un escándalo. La cuestión aquí es que el contribuyente en su momento tenía la opción de denunciar a este funcionario o parar las cosas en seco para que no avanzara este problema, y el contribuyente decidió, bueno, llevar la fiesta en paz. 2 años después, la Procuraduría Fiscal, con un recurso de revocación que precisamente nos hizo el procurador en aquella época para frenar el tema, le quieren cobrar ese crédito fiscal, que de 6 millones ya nos vamos a 20 millones, y bueno, se hizo todo una bola de nieve increíble. La cuestión aquí interesante es que tengo un programa de radio y les puse la grabación de aquel entonces, porque la conservo aún.
a este auditor tratando de sobornar al empresario, indicándole cuánto dinero quería, bla, 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 para quién era, etcétera, etcétera. Y hay una frase que cuando yo la subo a redes sociales y la gente la escucha, eh, podemos resumir que hacia allá va nuestra reforma fiscal en materia de medios electrónicos. Si permitimos, eh, antes de analizar lo que está pasando y bueno, de alguna manera manifestar nuestra posición, dejar que las cosas como hasta ahorita simple y sencillamente pasen porque la autoridad así quiere, porque le damos el avión, porque nadie se te va a contradecir en el SAT, porque no, pues es la autoridad y al final ejecutan las cosas como ellos quieren. Algo que nuestros compañeros yo creo que no les da pena decir es que el tema de autocorregirse es como el SAT quiere. O sea, porque si al SAT no se le da la gana y a lo mejor le presentas la declaración y no, no, es que esto es muy poquito, no, es que esto no era. Si no es como el SAT quiere, no te destraben los sellos, o sea, es como ellos dicen. Entonces, bueno, aquí algo que dijo este funcionario es que dice, se refería a sus jefas como, son mensas, pero tienen el poder para autorizar burradas. Y yo creo que eso es algo que está caracterizando el comportamiento incluso hasta de nuestras autoridades, esta reforma judicial a ver, no estamos analizando cuál es el verdadero propósito y el alcance que esto puede llevar, y sobre todo cuando ya involucramos tecnologías disruptivas. Es decir, estamos en un universo paralelo donde las cosas funcionan de otra manera, tienen otros efectos. Entonces, a veces el contribuyente necesita ser más práctico. Yo les he dicho, a ver, te llegó una invitación porque no cuadran las retenciones, ¿no? Del arrendador. Ok, ¿de cuánto es? No, son 1,500. Mira, a ver, de aquí a que el arrendador cancela el comprobante, te haga el complemento de pagos para que ponga la fecha correcta, nos vamos a llevar ahí un tema. Y tú ni modo que te quedes un mes sin poder facturar. A veces es más práctico. A ver, pues ni modo, pues digo, pagaste hasta marzo, bueno, pues el comprobante tiene fecha de enero, pues págale en enero y en marzo pues pedimos la devolución de pago del individuo y compensamos o solicitamos la devolución, etcétera. Es decir, a veces el contribuyente, y eso es lo más difícil que debemos de transmitir, es que hay ocasiones donde sí se puede ir a un gran pleito. Hay ocasiones donde pues sí puede corregir comprobantes o puede corregir la declaración, pero habrá ocasiones donde la recomendación incluso es ya ni le muevas, porque posiblemente el moverle confunda más esa información y necesitemos de otro tipo de mecanismo para ejecutar esta aclaración, amigos. Entonces, digo, hay muchos temas que rodean este ámbito y a mí siempre me gusta despedirme con un versículo y este salmo me encanta, ¿no? Aquí la que vemos en pantalla es a Calixtán, ¿no? Ella nos va a ir acompañando en las materias que me toque dar y muchos ya nos sentimos así, ¿no? Ya casi con el traje ahí y al rato la pregunta es quién va a cerrar la puerta, ¿no? Si es que de pronto todos acabamos con una pena corporal, pero dice este salmo, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Y es que efectivamente estamos generando metadatos todo el tiempo, información sin darnos cuenta, alertas por todos lados y de verdad somos muy inocentes en no tratar de comprender un poco más el alcance que va a llegar a tener toda esta información en la nube. Una de las características de la inteligencia artificial para que funcione adecuadamente es que estos científicos de datos de pronto se atrevan a construir conocimiento. Y la mejor forma de construir conocimiento, señores, es atrevernos a optar por nuevas soluciones cuando cometemos errores. Algo que yo les digo, por ejemplo, cuando hablamos de cancelación, pues cancela el comprobante. No, pero contador, a ver, cancélalo. Es que no se puede, es que la guía, a ver, hazlo. A ver, ya lo hiciste. O sea, de repente, y no nos atrevemos, a veces por el miedo. Entonces, piérdele el miedo a las cosas y ahí es donde vamos a empezar a construir conocimiento, porque es lo que hace falta para enfrentar estas nuevas tecnologías disruptivas. Muchas gracias. Perfecto, Penélope, muchas gracias. Y cerramos la parte de prevención precisamente con Alejandro. Ah, caray. La parte preventiva, ¿qué más puedo añadir? Perdón, con Augusto, se me fue, pero ahorita Sí, vamos a estar abiertos a los comentarios, ¿eh? Perdón. Augusto, adelante, Augusto, por favor. Hola, gracias. Bueno, digo yo para finalizar, nuevamente dar las gracias a todos por estar aquí estas 2 horas. Ha sido muy interesante compartir esto con todos. Y yo creo que hay que tratar a lo mejor de manera preventiva, pues lo que ya comentaron de establecer cierto control interno, ciertos procesos para ir conciliando diversas obligaciones fiscales, ¿no? Por decir, yo platico lo que hacemos acá en el despacho, nosotros con los clientes hacemos la revisión de la parte fiscal y vamos revisando, por decir, los XML de nómina, que lo que el SAT esté proponiendo en su visor
coincida con los XML realmente, que eso también coincida con lo que contablemente la empresa tenga, ¿no? Hacer esa conciliación. Y asimismo con retenciones de honorarios, retenciones de arrendamiento, retenciones de IVA, los diferentes reciclos, y a su vez también con los FDIs emitidos. O sea, sí hay que en primera instancia ver que estemos no a la par del SAT, sino que logremos detectar cuáles son esas pequeñas diferencias entre el visor de emitidos del SAT, entre el visor de nóminas del SAT, entre los XML que yo tengo, los FDIs de los XML que yo registré en mi contabilidad, si me están sobrando XMLs, porque también luego llega a pasar que no está contabilizado todo, pero eso hay que hacerlo día a día, no el día 15 antes de presentar la declaración, sino desde el primer día del mes empezar a hacer esa validación, ya sea a través de Excel, ya sea a través de un software, ya sea a lo mejor a través del metadata, que también es muy útil, ya sea a través de un software que me permita descargar los FDIs. Hay algunos que ya hacen cruces de todo eso. Entonces, hay que aprovechar esas herramientas a nuestro favor. Hay que perderle el miedo a esas herramientas, porque también a veces tenemos miedo de que por ahí decían, no, que nos van a sustituir a los contadores por las máquinas y los bots. Puede ser que ciertas cosas, yo siempre he pensado que Excel lo hace más rápido que yo, ¿verdad? El cálculo de un impuesto, pero a final de cuentas siempre va a haber alguien que tenga que diseñar la lógica de ese cálculo o de las condiciones que nosotros, desde mi punto de vista, tenemos una gran ventaja, los que sean contadores, los que sean abogados, fiscalistas, que entendemos el tema de impuestos, y si aprendemos un poquito de programación o un poquito de lógica de programación, vamos a tener una ventaja respecto a los que solo son o analistas de datos o son informáticos, ¿no? Entonces, digo, espero que haya algún informático aquí que se me ofenda, ¿verdad? Pero me refiero a que tenemos más criterio en el sentido de, esto sí, esto no, ¿no? Yo por decir, pongo un ejemplo rapidito, breve. Mucho tiempo en una empresa en la que trabajé, teníamos mucha operación con hoteles, y había un hotel en especial que era súper exigente con el tema de que el CFDI cumpliera con tenía así su tablerito con CFDI y como un semaforito para validar el monto, el UID, el método de pago, todo. Yo creo que tenemos que buscar eso. No sé si todos lo logremos o si todos lo lleguemos a hacer, pero si todos los días o por lo menos cada semana vamos haciendo ese control, esa autorrevisión, de lo que va del mes, e inclusive también nos puede llegar a pasar de meses anteriores que a lo mejor hayan cancelado algo, vamos a tener un poquito más de margen de autocorregirnos o de detectar errores o de detectar anomalías, ¿no? Y aunque llegaran las diferencias con el SAT, poderlas atender porque ya tenemos la información, ya tenemos los datos, ¿no? Digo, básicamente yo creo que, te digo, hay muchas más cosas que se pueden prevenir, ¿no? Pero yo creo que si empezamos a hacer esa revisión, y también otra cosa, yo sugiero siempre, ya hay softwares ahorita que lo hacen, pero revisen el tema de las listas del 69B, que sus operaciones, su histórico de todos sus proveedores, no haya por ahí alguna cosa, como yo digo, cuchicuchi, ¿no? Revísenlo. También eso es algo preventivo, porque yo ya lo pasé le digo, con un amigo que tuvo esta situación de que le cancelaron sus sellos por la presunción y porque le determinaron crédito. El pobrecito todavía sigue batallando con eso, ha afectado lógicamente a la empresa esa situación, entonces lo que no queremos es eso. Y otra cosa de prevención, y voy a negarlo completamente, lo que voy a decir ahorita, nunca lo dije, es pues también a lo mejor ir pensando en tener pues alguna empresa, digamos, si se llegara a pasar, alguna empresa de backup o empresas de respaldo, ¿no? Tenerlas ya con cuentas, porque digo, esperemos que nunca lleguemos a usarlas, pero puede ser una opción también, ¿no? Digo, ya entrando en otros temas, ¿no? Pero bueno, eso también lo platicaremos en el diplomado y veremos el tema de cómo podemos hacer también estas conciliaciones y validaciones y, por decir, me acuerdo mucho ahorita que entró el 2024, el tema del prellenado del IVA. No creo que a nadie le haya cuadrado el IVA, por lo menos el acreditable. El trasladado puede ser, pero el acreditable no cuadra. ¿Y saben por qué? Porque la autoridad, hay formas de pago que no está tomando en ese prellenado. Solo toma tarjeta de crédito y cheque. Si fue con monedero electrónico, si fue con otro tipo de extinción de obligaciones o forma de extinción de obligaciones, no las está jalando. Y esas son las diferencias. Y yo creo que lo que tenemos que darle peso es a nuestra contabilidad. Sí es importante el CFDI,
Si yo veo que el CFDI está bien emitido y yo tengo bien contabilizado todo, pues yo voy a utilizar como defensa, y siempre lo he pensado así, que nuestra mejor defensa es nuestra propia contabilidad, ¿no? Una buena contabilidad. Y no dejar de lado también las NIFs. Digo, porque estamos hablando de fiscal, pero el tema de las NIFs también es importante. Digo, sería todo y muchas gracias. Perfecto, Augusto, muchas gracias por sobre todo estos últimos comentarios, igual Penny, y pues indudablemente estamos hablando de temas que cuando llegan a darse, ponen en riesgo la continuidad de un negocio, no son temas menores y en ellos se conjugan una diversidad de aspectos fiscales, tecnológicos, emisión de CFDIs, etcétera, y bueno, pues es un poquito una probadita de todo lo que vendrá efectivamente en el diplomado que acabamos de comentarles, ¿no? Y digo una probadita porque tan solo ahorita teníamos pensado 2 horas, ya nos pasamos, imposible no pasarse con tantos temas, tanta información, digo, sobre todo cuando se analizan los temas verdaderamente, que es el fin de este diplomado, darle una verdadera profundidad, como decía hace rato Víctor, qué tanto es profundo, o sea, y qué tanto no, estos temas ameritan una verdadera profundidad para poderlos ver en un contexto más general y desmenuzarlos en sus partes. Pues de antemano agradecer a todos nuestros panelistas por esta exposición, por esta probadita de estos temas tan relevantes.